¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a las lecturas platónicas. Estamos en nuestra segunda sesión dedicada al primer libro de la República. Nos acompaña Kenny Pacheco y yo soy Lata, también ahí como personajes y a la vez, ¿no?, asiduos comentadores de este texto, que de por sí es un clásico, ¿no? No solo de la filosofía, sino de la literatura universal. Es uno de los textos más completos que hay, ¿no?, que se han, de Platón, que se han quedado con nosotros, un texto amplio, muy grande, ¿no? Justamente lo estamos abordando en partes para poder digerirlo bien. Y bueno, para recordar, la semana que tuvimos la primera sesión, presentamos a la República, dijimos que es un diálogo que está escrito de forma quiástica, ¿sí? Es decir, ABBA, ¿no? Tiene esta estructura que hace que los textos antiguos tengan justamente, ¿no?, un matiz distinto a los actuales, ¿no? La forma de composición era muy compleja también, ¿no? Medían el tiempo por medio de un reloj de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entrando ya al libro, pues empezamos con una frase, ¿no? El catabé, ¿no? Una palabra, de hecho, ¿no?, que es descendí o bajé al Pireo, ¿no? Y Sócrates baja al Pireo junto con su amigo Lacón. En el camino, por ahí un esclavo lo llama, y pues están por ahí los descendientes de Céfalo, ¿no? Van a la casa de este mismo, Céfalo conversa sobre su estado de vejez y habla de que él justamente se siente bien en llegar a esa edad sin haber cometido injusticia. Y ese es el detonante para que comiencen a hablar de la justicia, ¿no? Entonces, Polemarco conversa con Sócrates sobre la justicia, no se ponen de acuerdo, al final Sócrates lo convence, y finalmente, terminando esta conversación entre Polemarco y Sócrates, entra el feroz Trasímaco, ¿no?, que le dice que están diciendo meras tonterías, ¿no?, que están jugando meramente con la palabra, y si quieren saber realmente qué es la justicia, pues la justicia es lo que le conviene al más fuerte. Bueno, entonces se crea una pequeña discusión entre Sócrates y Trasímaco, muy corta, y al final llegamos con Critifonte y Polemarco, ¿no?, queriendo entender lo que ha dicho Trasímaco. Y ahí nos quedamos en la conversación, ¿sí? En el comentario que hicieron Critifonte y Polemarco acerca de la respuesta que dio Trasímaco de qué es el más fuerte. Bien, entonces lo que viene ahora es Sócrates interrogando a Trasímaco por justamente qué quiere decir con el más fuerte, y por la justicia que éste comete, ¿no? O más bien dicho, por la injusticia, porque también vamos a ver que hay una loa a la injusticia, ¿no? Es muy interesante esta sección. Y bueno, lo hemos dividido para fines de esta presentación en 4 escenas, ¿sí? La primera va de la 340B a la 344D, ¿sí?, que dura en promedio unos 12 minutos, y ya luego vamos a decirles las otras 3 siguientes. Así que, sin más, para entrar ya en el texto y escuchar también sus comentarios, que es también lo interesante y lo bonito de estos diálogos platónicos, creo que ya podemos dar inicio. Así que, Trasímaco, atento, y comenzamos. Creo que ya están viendo la pantalla también. Comenzamos en 3, 2, 1 y ya. No importa, Polemarco. Si ahora Trasímaco afirma esto, se lo admitiremos. Dime pues, Trasímaco, ¿era esto lo que querías decir al hablar de lo justo, a saber, aquello que al más fuerte le parezca que es lo que más le conviene a él, sea que le convenga realmente o no? ¿Es esto lo que quieres decir, En Trasímaco? absoluto, en absoluto diría eso. ¿Crees que llamaría más fuerte al que se equivoca cuando se equivoca? Ciertamente yo pensé que querías decir eso cuando estuviste de acuerdo en que los gobernantes no eran infalibles, sino que también se equivocaban. Eres un tramposo en tus argumentos, Sócrates. Veamos, por ejemplo, ¿llamas médico al que se equivoca respecto de los enfermos en cuanto se equivoca en eso? ¿O calculador al que se equivoca en el cálculo en el momento en que se equivoca en cuanto a esa equivocación? Claro que usamos la expresión el médico se equivocó, o el calculador o el gramático se equivocan, pero cuando estos, en realidad, en la medida que es aquello por lo cual lo denominamos así, entiendo que jamás se equivoca. De este modo, en sentido estricto, ya que quieres que hablemos estrictamente, ningún artesano se equivoca, puesto que el que se equivoca al carecer del conocimiento respectivo se equivoca en algo en que no es artesano. Y así como el artesano o el experto, ningún gobernante se equivoca cuando es gobernante, aunque todos digan que se equivocó el médico o se equivocó el gobernante. Interpreta pues de esta forma ahora lo que respondí entonces.
para decirlo en el sentido más estricto de los términos. El gobernante, en tanto es gobernante, no se equivoca y al no equivocarse establece lo mejor para sí mismo. Y esto es lo que debe hacer el gobernado. De modo tal que cuando afirmé desde un principio, declaro que es justo hacer lo que le conviene al más fuerte. Bueno, Trasímaco, ¿sigo pareciéndote un tramposo? Sin la menor duda. ¿Crees pues que al preguntarte como te pregunté lo hacía con mala intención de desprestigiarte en tus argumentos? Lo sé muy bien, pero no ganarás nada, ya que quedará al descubierto que quieres desprestigiarme, y una vez puesto al descubierto no podrás ejercer violencia en el argumento. Ni lo intentaría, bendito amigo. Pero para que no nos suceda otra vez lo mismo, determina de cuál de estas dos maneras te refieres al que gobierna y que es más fuerte. Si en la forma común de hablar o si en el sentido estricto de los términos, según el cual acabas de enunciarlo, a saber, aquel a quien por ser el más fuerte será justo que el más débil haga lo que le conviene. Me refiero al que gobierna, en el sentido más estricto de los términos. Urde nuevas tretas y aprovecha lo dicho para desprestigiarme si puedes. Yo no te lo he de impedir, pero no serás capaz. ¿Acaso crees que enloqueció al punto de intentar tonsurar a un león y urdir tretas contra Trasímaco? Lo acabas de intentar, sin poder esto tampoco. Suficiente, dejemos esto. Dime ahora, el médico, en el sentido estricto del término, como acabas de decir, ¿es un mercader o el que cura a los enfermos? Habla del verdadero médico. Es el que cura de los enfermos, ¿Y el piloto? ¿El verdadero piloto es un marinero o es el que manda a los marineros? el que manda a los marineros. En su caso, pues, no es el hecho de que navega en una nave lo que se toma en cuenta, y no por eso debe ser llamado marinero, dado que no se lo llama piloto por navegar, sino por el arte de gobernar a los marineros. Es verdad, Y a cada uno de estos tipos que he mencionado hay algo que le conviene. por supuesto. ¿Y no es acaso el arte apto para buscar y proveer lo que conviene a cada uno? Apto para eso, efectivamente. Y a cada una de las partes conviene otra cosa que el ser lo más completas posible. ¿Qué quieres decir con eso? Lo siguiente, si me preguntaras si al cuerpo le basta ser como es o si tiene necesidad de algo, yo te respondería, sin duda, está necesitado. Precisamente por eso se ha inventado ahora el arte de la medicina, porque el cuerpo es deficiente y no le basta ser como es. Ha sido organizado este arte, de modo que pueda procurarle las cosas que le convienen. ¿No te parece que al hablar así hablaría correctamente? Correcto. Veamos ahora, ese arte de la medicina deficiente, ¿hay algún arte que tiene necesidad de perfección, así como los ojos tienen necesidad de la vista y las orejas del oído, para lo cual se debe contar con algún arte que examine lo que es conveniente para ver y para oír y se lo procure? ¿Acaso en el arte mismo hay una cierta deficiencia y cada arte necesita de otro arte que examine lo que es conveniente para aquel y otro a su vez para que atienda a este y así hasta el infinito? ¿O aquel examinará qué es lo que le conviene a sí mismo? ¿No será que no tiene necesidad ni de sí mismo ni de ningún otro arte para examinar lo que conviene a su deficiencia, ya que en ningún arte existe deficiencia o necesidad alguna, y que a un arte no corresponde buscar otra cosa que lo que conviene a aquello de lo cual es arte, dado que el arte mismo es realmente incólume e incontaminado? Y mientras es arte en sentido estricto, es íntegramente lo que es. Examinémoslo en el sentido estricto, ¿es así o no? Es así. En tal caso, la medicina no examina lo que conviene a la medicina, sino al cuerpo. Efectivamente, sí. Ni el arte de la equitación examina lo que conviene a ese arte, sino lo que conviene a los caballos. Y ningún otro arte examina lo conveniente a sí misma, ya que no está necesitada de nada, sino solo examina lo que conviene a aquello de lo cual es arte. Así parece. Ahora bien, Trasímaco, las artes gobiernan y prevalecen sobre aquellas cosas de las cuales son arte. En esto también nos pusimos de acuerdo, bien que con bastante fastidio por parte de Trasímaco. Ningún conocimiento artesanal examina ni dispone lo conveniente al más fuerte, sino lo que conviene al más débil, al gobernado por aquel. Trasímaco también terminó por reconocer esto, no sin antes intentar disputar la cuestión, y cuando lo reconoció dije, ¿acaso algún médico en la medida en que es médico examina y dispone lo conveniente al médico?
no al enfermo. Hemos quedado de acuerdo, en efecto, en que el médico en sentido estricto es un gobernante de cuerpos y no un mercader. ¿No lo hemos acordado? Trasímico Ujú. sintió. Y el piloto en sentido estricto es gobernante de marineros y no un marinero. También aquí estoy de acuerdo. Pero tal piloto gobernante atenderá y dispondrá lo que conviene no al piloto, sino al marinero gobernado. Lo admitió a duras penas. Entonces, Trasímaco, en ningún tipo de gobierno, aquel que gobierna, en tanto gobernante, examina y dispone lo que le conviene, sino lo que conviene al gobernado. Y a aquel para el que emplea su arte y con la vista en este, y en lo que éste conviene y se adecua. Dice todo lo que dice y hace todo lo que hace. Cuando estábamos a un punto de la discusión en que era manifiesto para todos que lo que Trasímaco había dicho acerca de lo justo se había convertido en lo contrario, este, en lugar de responder, exclamó: Dime, Sócrates, ¿tienes nodriza? ¿Y eso por qué lo dices? ¿No sería mejor contestarme que preguntar esas cosas? Porque se nota que te deja con las narices moqueando cuando necesitas que te las haga sonar. Y si tuvieras nodriza, ella te habría enseñado a recoger ovejas y a reconocer ovejas y pastor. ¿Cómo es eso? Porque crees que los pastores y los boyeros atienden al bien de las ovejas y las vacas, y las engordan y cuidan mirando a otra cosa que el bien de los amos y al de ellos mismos. Así como también estimas que los gobernantes de los estados, los que gobiernan verdaderamente, piensan acerca de los gobernados de otro modo que lo que se ha establecido respecto de las ovejas, y que los atiende día y noche de otra manera que de aquellas que les aprovechará a ellos mismos. Y has sido tan lejos en lo que concierne, en lo concerniente a lo justo y a la justicia, a lo injusto y a la injusticia, que desconoces que la justicia y lo justo es un bien en realidad ajeno al que lo practica, ya que es lo conveniente para el más fuerte que gobierna, pero un prejuicio propio del que obedece y sirve, y que la injusticia es lo contrario y gobierna a los verdaderamente ingenuos y justos, y que los gobernados hacen lo que conviene a aquel que es más fuerte, y al servirle hacen feliz a éste, mas de ningún modo a sí mismo. Es necesario observar, mi muy cándido amigo Sócrates, que en todo sentido el hombre justo tiene menos que el injusto. En primer lugar, en los contratos entre unos y otros, allí donde éste se asocia con aquel, al disolverse la asociación nunca hallarás que el justo tenga más que el injusto, sino menos. Después, en los asuntos concernientes al Estado, cuando se establecen impuestos, aunque sus bienes sean iguales, el justo paga más, el injusto menos. Pero cuando se trata de cobranzas, aquel no recibe nada, este cobra mucho. Y cuando cada uno de ellos ocupa un cargo, el justo le toca descuidar, le toca, a falta de otro perjuicio, vivir miserablemente por descuidar sus asuntos particulares, sin obtener provecho alguno de los asuntos públicos, en razón de ser justos. Y además de eso, es aborrecido por sus parientes y conocidos por no estar dispuesto a hacerles un servicio al margen de la justicia. El injusto le sucede todo lo contrario. Hablo de aquel al que hace un momento me refería que es capaz de alcanzar los más grandes privilegios. A este debes observar si es que quieres discernir cuánto más le conviene personalmente ser injusto que justo. Pues bien, lo aprenderás del modo más fácil si llegas a la injusticia más completa, la cual hace feliz al máximo al que obra injustamente y más desdichado a los que padecen injusticia y no están dispuestos a ser injustos. Esto es la tiranía que se apodera de lo ajeno, no poco a poco, sino de un solo golpe, tanto con engaño como con violencia. Trátese de lo sagrado, de lo piadoso, de lo privado o de lo público. Cuando alguien es descubierto tras obrar injustamente en uno solo de esos casos, es castigado y vituperado, pues los que cometen tales delitos parciales son llamados sacrílegos, secuestradores, asaltantes, estafadores o ladrones. Cuando alguien, en cambio, además de secuestrar las fortunas de los ciudadanos, secuestra también a estos, esclavizándolos, en lugar de aquellos denigrantes calificativos, es llamado feliz y bienaventurado, no solo por los ciudadanos, sino por todos aquellos que se han enterado de toda la injusticia que ha cometido. En efecto,
Los que censuran la injusticia la censuran no por temor a cometer obras injustas, sino por miedo a padecerlas. De este modo, Sócrates, la injusticia, cuando llega a ser lo suficientemente, es más fuerte, más libre y de mayor autoridad que la justicia. Y tal como dije desde un comienzo, lo justo es lo que conviene al más fuerte y lo injusto lo que aprovecha y conviene a sí mismo. Listo. Muchas gracias. Bien, pues, miren, miren cómo llegamos a esta final de primera escena, ¿no? Una loa a la injusticia, ¿no? Y no ha dicho cosas que no sean asuntos que no veamos día a día, ¿verdad? Y más en nuestros contextos latinoamericanos, o sea, eh, acá en Perú decimos el pendejo, ¿no? El injusto se lleva las mejores cosas, ¿no? Y tiene la apariencia de ser, pues, el más vivo, el más bacán, como decimos acá, el más despierto, ¿no? El que tiene más truculencia, ¿no? Sí, entonces, ya vemos que desde la antigua Grecia también existían personas así, ¿no? Si no, no hubiese puesto esta similitud, el bueno de Trasímaco, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo empezamos a ver? Estamos hablando de la justicia y la injusticia, pero ahora estamos definiendo los términos y acá seguramente ya les ha parecido algo bastante curioso, ¿no? Que cada rato están diciendo estrictamente, 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 ¿sí? Ahí Sócrates le está ganando el juego, pues, a Trasímaco, ¿no? Queriendo que él hable de forma estricta, ¿no? Sócrates le pregunta a Trasímaco, ¿no? Si lo justo es aquello que le conviene más fuerte, que le parece que le conviene, ¿no? Entonces Trasímaco dice, bueno, yo estoy hablando, dice Trasímaco, de, obviamente, el gobernante y estrictamente de aquel que gobierna, es decir, aquel que se hace obedecer, ¿sí? Y ese que tiene el arte de gobernar, porque acá hablan de arte, jamás se equivoca, ¿no? Claro, decimos de forma libre, ¿no? Que alguien, no sé, algún experto en algo se ha equivocado, pero hablando de forma estricta, si alguien es experto en algo, es porque no se equivoca, ¿sí? Si alguien ha llegado a dominar un arte, ¿no? A ser un maestro en ese arte, pues no se equivoca, si no, no sería maestro, ¿no? Entonces, justamente, en sentido estricto, dice, ningún artesano se equivoca, porque si se equivocara, pues ya no sería, ¿no? Ya no tendría esa expertise. Entonces el gobernante, mientras es gobernante, no se va a equivocar. Entonces por eso queda zanjada esa discusión, ¿no? De si el gobernante es aquel que le parece o aquel que de verdad gobierna. Bueno, es el que de verdad gobierna, pues dice, ¿no? Bien, entonces siguen hablando sobre esta cuestión y ya Sócrates expande, ¿sí? Expande el término a ya no solamente el arte del gobernante o del médico, sino a todas las artes, dice, ¿no? El arte, dice, es apto para buscar y proveer lo que conviene a cada uno. En pocas palabras, el arte se basta a sí mismo, es completo en sí mismo el arte, ¿no? No necesita de otro arte para que se ayude, ¿no? El arte en sí mismo, la técnica en sí mismo es completa, ¿no? No depende de alguien más, ¿sí? Y al tener esa calificación en el arte, ¿no? A ser completa en sí misma, dice, nunca va a examinar lo que le conviene a sí misma, pues ya está en sí completa, ¿no? Sino examina aquello de lo cual gobierna el arte, ¿sí? En general está hablando de todo tipo de arte, Sócrates, ¿no? Trasímaco. Claro, y acá uno ya se va dando cuenta de que poco a poco va a ir jalando el hilo de la argumentación para que al final llegue a decir justamente lo contrario que ha dicho Trasímaco. Y en efecto, eso llega a decir, ¿no? Sí, eso llega a decir, y por eso justamente aquí ya Trasímaco poco a poco se va silenciando, ya no responde ya, ¿no? Simplemente Sócrates dice, Trasímaco dijo esto, Trasímaco dijo lo otro, Trasímaco sintió. Claro, porque si esto ya se acepta, ¿no? Que el arte es completo en sí mismo y que no se atiende a sí mismo, sino más bien a aquello de lo cual gobierna, entonces el arte del gobernante también va a ser igual, pues. No va a ser beneficio del gobernante, sino más bien de los gobernados. Justamente lo contrario de lo que había dicho Trasímaco hace unos momentos atrás, ¿sí? Y eso es a lo que llega, ¿no? Entonces, cuando ya está perdiendo la argumentación, cuando ya está perdiendo este debate, Trasímaco hace un golpe, ¿no? Le dice, Sócrates, ¿tienes nodriza? ¿Sí? O sea, alguien te atiende, ¿no? Alguien te ha atendido. Y bueno, Sócrates un poco como que dice, pero ¿por qué me preguntas esto? Y él dice, mira, porque no te dejaría con las narices moqueando, ¿no? O sea, no serías un niño, un infante, ¿no? Un cándido, porque dice así, cándido amigo, ¿no? Inocente, ¿no? No serías alguien inocente y te habría enseñado a reconocer ovejas y pastores, ¿no? A reconocer ovejas y pastores. Ahora, ¿a qué se refiere? Y Trasímaco pone el ejemplo este de los pastores y los boyeros, ¿no? Este ejemplo lo va a repetir Sócrates más adelante, ¿ah?
Dicen, mira, los pastores y los boyeros atienden a sus ovejas, sus vacas, y las engordan por su propio bien, ¿sí? Por su propio bien. No es que lo hagan por el bien de las ovejas y las vacas en estricto, sino lo hacen porque ellos se benefician de que sus ovejas y vacas engordan, pues. Las pueden trasquilar, las pueden vender, ¿no? Su leche y todo lo demás, ¿sí? Entonces, así también es el arte, dice, de los gobernantes. Piensan primero en sí mismos, o sea, los gobernantes piensan en los gobernantes y luego recién justamente en su redil, o más bien piensan en su redil o en aquellos que gobiernan por beneficio de ellos mismos, ¿sí? Y ahí hace un largo discurso, ¿no? Y habla sobre justamente lo ingenuos que son los justos, ¿sí? Lo ingenuos que son. Y que el injusto siempre va a tener menos, perdón, que el justo siempre va a tener menos que el injusto, porque justamente el justo es muy gentil, es muy ingenuo, ¿no? Es muy tonto. En cambio, el injusto es más malicioso, más maquiavélico, diríamos, en términos modernos, ¿verdad? Entonces, justamente el injusto, al aplicar su justicia, él gana más, ¿no? Paga menos al Estado, ¿verdad? Sí, vive menos miserablemente, ¿no? Pero al justo, como es justo, le pasan todos los males, ¿no? En cambio, el injusto puede sortear esos males, ¿sí? Y la injusticia más completa, o sea, todavía lo ponen al extremo, ¿no? La injusticia más completa te hace completamente feliz, ¿no? Te hace completamente feliz. Y acá pone los ejemplos que ya hemos leído, ¿no? Y pone algo interesante, ya con esto cierro y también le doy paso a ustedes, ¿no? Dice, los que censuran la injusticia, la censuran no por temor a cometer obras injustas, sino por el miedo a padecerlas. Entonces ahí es un análisis de la psique general humana, ¿no? O sea, ¿por qué alguien no se comporta de forma injusta? ¿Mm? Bueno, simplemente no es porque no quieran hacerlo, ¿no? No es porque no tengan la disposición, ¿sí? Sino porque temen padecer también injusticia, ¿no? ¿Sí? Es más por el castigo que por el hecho mismo de ser injustos, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver ya en el libro 2 cuando hablemos del mito del anillo de Giges, ¿verdad? Este anillo que te hace desaparecer, así como el Señor de los Anillos, te hace desaparecer el anillo. Igualito, ¿no? Vamos a ver ese caso, ¿no? O sea, si uno pudiera ser injusto sin consecuencias, ¿no? ¿Sería injusto? Esa es la pregunta que está de fondo, ¿no? Si uno pudiera comportarse de forma injusta sin que no tenga ningún tipo de consecuencias negativas para él, ¿lo haría o no lo haría? ¿Sí? Bueno, para Trasímaco está bastante claro, ¿no? Está bastante claro. Y termina diciendo, pues, que lo justo es lo que conviene al más fuerte, ¿sí? Y lo injusto es lo que aprovecha y conviene a sí mismo, ¿no? Esa es su respuesta final. Y ahí ya él da por sentado, y para él ya se cerró el diálogo, ¿no? Ya, fin, acabó, le ganó a Sócrates, ¿ya? Y se está yendo incluso, ¿no? Ya se estaba yendo. Pero vamos a ver que esto todavía tiene para el rato, ¿no? Recién estamos en el libro 1, o sea, no puede acabar acá, ¿no? Vamos a ver que hay toda una disertación, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué les ha parecido? ¿Hay un comentario por parte de los asistentes? ¿Quién quiera comentar sobre este tema de la injusticia? ¿Es cierto esto de la injusticia? Kenny, te escucho, Kenny. Más allá de que comentar de la justicia, hay una cuestión que me llamó la atención ahora con la revisión del texto que hemos leído. Y Ujú. es que una metáfora recurrente de parte de Homero a los gobernantes era pastor de hombres. Ah, cierto, claro. ¿Y será posible a lo mejor algún guiño también a esta metáfora tan Mm, recurrente dentro de la literatura clásica, dentro de los mismos clásicos, para también socavar un poco las visiones tradicionales del gobernante en función de presentar a Trasímaco como no solo un usuario de una metáfora, sino más bien como una suerte de literalización de esta metáfora, ¿no? Diciendo que los gobernados realmente se benefician a costa de perdón, los gobernantes se benefician a costa de los gobernados, ¿no? Y que son ujú. literalmente como un rebaño para ellos, ¿no? Sí. Eso quería apuntalar, o a si hay una disquisición en contraria a lo que estoy proponiendo. Mm. No he visto comentarios sobre eso, Kenny, y ahora que lo mencionas en la literatura, sí, en efecto, ¿no? En la literatura homérica, ¿no? Que son los cantos, ¿no? Tradicionales. Sí, pues se habla del pastor de hombres, ¿no? En efecto, claro, es una metáfora recurrente, ¿no? Y claro, Trasímaco, pues, es un sofista él, ¿no? Es un sofista, y Sócrates, pues, tiene que refutarlo de todas formas. Así que de alguna manera, ¿no? Podemos ver que hay una intención también de prestigiar a esa sabiduría tradicional que justamente apela por este tipo de imágenes y también por un tipo de vida que al cual va a ser totalmente
totalmente desplazado en este diálogo con más fuerza que en todos los demás, ¿no? Entonces, no me parece inocente o algo cándido, para decir las palabras, ¿no? O algo gratuito que Sócrates haya puesto, bueno, que Platón, perdón, haya puesto en boca de Trasímaco, que va a ser refutado por Sócrates, estas metáforas, ¿no? Y es más, esta metáfora se va a recuperar. En la escena 2 que sigamos, va a seguir hablando del pastor, va a seguir hablando del pastor, ¿no? Y le va a dar una vuelta a lo que ha dicho, a lo que ha dicho Trasímaco, ¿sí? Va a dar el ejemplo contrario más bien, ¿sí? Y sí, pues acá en todo momento con Platón estamos debatiendo con toda la tradición precedente. Hay que tener siempre muy en cuenta, ¿no? Con Platón estamos discutiendo toda la tradición precedente a él porque él está inaugurando algo bastante novedoso para su época. Y algo que va justamente a quedar en el imaginario colectivo, creo que del mundo antiguo en general, ¿no? Bien, Kenny, gracias por esa acotación. ¿Alguien más quiere hacer un comentario sobre esta primera parte? ¿Les parece que Trasímaco tiene razón? Que el injusto en verdad siempre se lleva a todo y el injusto justamente es más fuerte por eso que el justo, que el justo es alguien cándido, alguien inocente. No sé cómo lo defiende, porque obviamente eso no puede quedarse así, ¿no? Si no, el libro no tendría pues la implicancia que tiene, ¿no? Bien, entonces parece que vamos a seguir con la siguiente escena, la escena número 2, para hablar sobre el comentario que hace Sócrates, y por ahí también creo que hace su aparición Glaucón. Eh, Creo que sí, sí aparece también Glaucón en esta escena número 2, así que atento con eso. Bien, pues, continuamos entonces. Escena 2, vamos de la 344D a la 348B. 10 minutos en promedio. Entonces, continuemos. 3, 2, 1 y ya. Una vez dichas estas cosas, Trasímaco pensaba marcharse, como si fuera un bañero que nos hubiera volcado sobre nuestros oídos un cántaro repleto de argumentos. Pero los que estaban presentes no se lo permitieron, sino que lo obligaron a permanecer y a rendir cuentas de lo dicho. Yo mismo le pedí con insistencia: Divino Trasímaco, ¿vas a marcharte tras arrojarnos un discurso antes de enseñarlo adecuadamente, o de que aprendamos si es así de otro modo? ¿Crees que es un asunto insignificante el de intentar determinar el modo de vida de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros podría llevar para vivir una vida más provechosa? ¿Y acaso pienso en otra cosa que esa? Parecía que sí, o al menos que nada te importaba de nosotros, ni que te preocupaba que fuéramos a vivir peor o mejor, desconociendo lo que dices saber. Pero anímate, mi buen amigo, a instruirnos. No será para ti una mala inversión lo que hagas a nuestro beneficio, siendo tantos como somos. En lo que a mí toca, te diré que no estoy convencido y no creo que la injusticia sea más provechosa que la justicia, ni aunque aquella sea permitida y no se le impida hacer lo que quiera. Admitamos, mi amigo, que existe el hombre injusto y que puede obrar injustamente, sea en forma oculta o combatiendo a cara descubierta, pero aún así no me persuado de que es más provechosa que la justicia. Y esto seguramente también le ha sucedido a algún otro de nosotros, no solo a mí. Persuádenos adecuadamente, mi bienaventurado amigo, de que no argumentamos correctamente cuando estimamos más a la justicia que a la injusticia. ¿Y cómo he de persuadirte? Si con las cosas que he dicho no te has persuadido, ¿qué puedo hacer contigo aún? ¿Acaso llevaré mi argumento hasta tu alma haciéndotelo tragar? No, por Zeus, eso no. Más bien, en primer lugar, has de mantener aquellas cosas que digas y las cambias más bien, en primer lugar, has de mantener aquellas cosas que digas. Y si las cambias en algo, cámbialas abiertamente y no nos engañes. Ahora, Trasímaco, consideramos nuevamente lo dicho antes. Puedes ver que tras haber definido al verdadero médico, no has pensado que era necesario después vigilar con precisión lo que concierne al verdadero pastor, sino que crees que éste apacienta a las ovejas en tanto pastor sin mirar a lo que es mejor para las ovejas, como un invitado a un banquete que está dispuesto para el festín, o como un mercader para venderlas, pero no como pastor, pues el arte del pastor no cuida, sin duda, de ninguna otra cosa que de aquella con respecto a la cual está organizada, a fin de procurarle lo mejor,
ya que en cuanto a sí misma, el arte del pastor ya está suficientemente provista, mientras nada le falte para ser arte del pastor. Del mismo modo, estoy convencido de que es forzoso estar de acuerdo en que todo gobierno, en tanto gobierno, no atiende a ninguna otra cosa que al sumo bien de aquel que es su gobernado y está a su cuidado, trátese del gobierno, del Estado o de ámbitos particulares. Pero, ¿tú crees acaso que los que gobiernan los estados lo hacen voluntariamente? No es algo que meramente creo por Zeus, sino que bien lo sé. Pero Trasímaco, ¿no te percatas de que en cuanto a los otros tipos de gobierno, nadie está dispuesto voluntariamente a gobernar, sino que demanda un salario? Por pensar que gobernar no obtendrá beneficio para sí mismo, sino para los gobernados. En efecto, dime esto, ¿no es cada una de las artes distinta de las otras por tener un poder distinto? Respóndeme, bienaventurado amigo, no en contra de lo que piensas para poder proseguir. Claro que cada una es distinta por eso. ¿Y no nos aporta cada arte un beneficio particular, no común a todas las artes, tal como la medicina aporta a la salud, el pilotaje, la seguridad del navegar y así las demás? ¿De acuerdo? Y en cuanto al arte del mercenario, aporta un salario, ya que tal es su peculiaridad. Ahora, ¿llamas a una misma arte, medicina y pilotaje? ¿O bien es que quieres delimitar con precisión los términos, como propusiste, en caso de que al comandar una nave, un piloto se sane porque le hace bien navegar en el mar, ¿llamarás al pilotaje medicina? De ningún modo. Ni tampoco al arte del mercenario, creo, lo llamarás medicina, porque alguien sane mientras gana su salario. Claro que no. Ni a la medicina le llamarás arte del mercenario, porque el médico gana un salario cuando cura a otro. Tampoco. ¿Y acaso no hemos concordado en que cada arte tiene un beneficio particular? Sea. En tal caso, cualquiera que sea el beneficio que aprovecha a todos los artesanos en común, es patente que lo obtienen de algo que en común adicionan al ejercicio de cada arte. Así parece. Ahora bien, diremos que al ganar un salario, los artesanos se benefician con el ejercicio del arte del mercenario que adicionan al de cada arte. No sin disgusto lo admitió. Pues entonces, no es de su arte particular que cada uno obtiene ese beneficio, que es la recepción del salario, sino que si consideramos las cosas con el rigor que corresponde, la medicina produce la salud, el arte del mercenario produce un salario, el de la arquitectura una casa y el del mercenario que se añade a cada una un salario y así en todas las demás artes. Cada una realiza su función y beneficia aquello con respecto de lo cual está organizada. Y si no se le añade salario, ¿se beneficiará algún artesano con su arte? Parece que no. ¿No produce beneficios entonces cuando cumple su función gratuitamente? Creo que sí. Pues bien, Trasímaco, ahora es evidente que ningún arte ni gobierno organiza lo que le beneficia a sí mismo, sino que, como decíamos antes, organiza y dispone lo que beneficia al gobernado. Atiende a lo que conviene a aquel que es el más débil, no al que es el más fuerte. Por eso mismo, querido Trasímaco, decía hace un momento que nadie está dispuesto voluntariamente a gobernar y a tomar en sus manos y corregir las diferencias, las deficiencias ajenas, sino que para ello reclama un salario, porque aquel que va a ejercer adecuadamente su arte jamás hace o dispone, si dispone de acuerdo con su arte, lo mejor para sí mismo, sino para el gobernado. Y para esto es necesario, según parece, asignar una remuneración a los que estén prestos a gobernar, sea plata o honores o un castigo, si no estuviera dispuesto a gobernar. ¿Qué quieres decir con eso, Sócrates? En cuanto a los dos tipos de remuneración, lo percibo, pero ¿de qué castigo hablas y cómo lo incluyes en las clases de remuneraciones? No lo comprendo. Bueno, porque no comprendes la remuneración de los mejores, por la cual gobiernan los más aptos cuando están dispuestos a gobernar. ¿Acaso no sabes que el amor a los honores o a la plata es considerado reprobable y que lo es realmente? Eso sí lo sé. Por tales motivos, pues, los hombres de bien no están dispuestos a gobernar con miras en las riquezas ni en los honores. No quieren, en efecto, ser llamados mercenarios por exigir abiertamente un salario para gobernar, ni ser llamados ladrones por apoderarse de riquezas ocultamente por sí mismos desde el gobierno, y tampoco por causa de los honores, pues no aman los honores. Por eso es necesario que se les imponga compulsión y castigo para que se presten a gobernar. De ahí es probable que sea considerado vergonzoso el avance voluntario hacia el gobierno sin abordar una compulsión.
Ahora bien, el mayor de los castigos es ser gobernado por alguien peor cuando uno no se presta a gobernar. Y a mí me parece que es por temor a tal castigo que los más capaces gobiernan cuando gobiernan. Y entonces acuden al gobierno no con la idea de que van a lograr algún beneficio para ellos, ni con la de que lo pasarán bien allí, sino compulsivamente, por pensar que de otro modo no cuentan con sustitutos mejores o similares a ellos para cumplir la función. En efecto, si llegara a haber un estado de hombres de bien, probablemente se desataría una lucha por no gobernar, tal como la hay ahora por gobernar. Y allí se tornaría evidente que el verdadero gobernante, por su propia naturaleza, no atiende realmente a lo que le conviene a él, sino al gobernado. De manera que todo hombre inteligente preferiría ser beneficiado por otro antes que ocuparse de beneficiar a otro. Por todo esto, de ningún modo estoy de acuerdo con Trasímaco en que lo justo es lo que conviene al más fuerte, pero esto lo examinaremos en otra oportunidad. Ahora me parece mucho mejor examinar lo que dice Trasímaco cuando afirma que el modo de vida injusto vale más que el del justo. En lo que toca a ti, Glaucón, ¿cuál de ambos modos de vida eliges? ¿Cuál de las dos afirmaciones te parece más valedera? Creo que el modo de vida del justo es más provechoso. ¿Tú has escuchado cuántos bienes acaba de enumerar Trasímaco con el modo de vida injusto? Lo he escuchado, pero no me ha convencido. ¿Quieres que, quieres que lo persuadamos si podemos descubrir de qué otro modo hacerlo, de que no dice la verdad? ¿Cómo no he de creerlo? Pues bien, si nos contrapusiéramos a él, efectuando un recuento frente al suyo de cuántos bienes ofrece el ser justo, y él a su vez replicara y nosotros a él, habría que enumerar los bienes y contar cuántos mencionamos de cada lado. Y por ende, necesitaríamos jueces que decidieran. Si hacemos el examen, en cambio, poniéndonos de acuerdo entre nosotros, como antes, nosotros mismos seremos a la vez jueces y oradores. Es muy cierto. ¿Cuál de los dos procedimientos prefieres? El segundo. Bien, listo. Está una escena corta. Bien, pero se ha dicho también algo bastante eh, importante, creo, para el terreno de cómo comprendemos la política. Acá justamente tenemos un analista político que ya llegó. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? ¿Es cierto esto de que el gobernante en verdad busca beneficiar a quienes gobierna y no a sí mismo? Porque eso es lo que está definiendo Sócrates, ¿no? Sí, y dice algo bastante fuerte también, ¿no? Que el peor de los castigos es ser gobernado por alguien peor. En griego este peor es hipó, por alguien que está abajo, ¿no? El hipó, ¿sí? El peor de los castigos, sí, el megistos, el peor de los castigos es ser gobernado por alguien que está más abajo, por alguien peor, por alguien que no tiene justamente requerimientos para gobernar, ¿sí? Y justamente por eso los hombres de bien gobiernan, no porque quieran, sino porque se ven obligados a ello, ¿no? Pero antes de llegar a esto, hagamos un pequeño recuento también de lo que hemos visto para no perdernos, ¿sí? Bien, nos quedamos pues en que, bueno, Trasímaco había ya, ¿no? Dado el portazo y ya se estaba yendo, pero bueno, Sócrates y los demás que están escuchando lo obligan a quedarse, ¿no? Lo obligan a quedarse y dicen, bueno, ya lo has dicho, pero ahora tienes que enseñarnos, tienes que persuadirnos de lo que has dicho es cierto, ¿no? A mí no me convence, dice Sócrates, yo creo que el justo vale más que el injusto, ¿verdad? No creo que la injusticia sea más provechosa que la justicia, lo dice claramente acá, ¿sí? Y bueno, Trasímaco dice, ya, pero ¿cómo te persuado, no? Si ya te lo he dicho, ¿qué quieres que haga contigo? Bueno, entonces Sócrates lo somete a su método, bueno, su método socrático, ¿no? Y toma el ejemplo que ya había dicho unos minutos atrás, el ejemplo del pastor. Dice, ¿no? Mira, el arte del pastor, yo te voy a enseñar qué es el arte del pastor, ¿no? El arte del pastor, ¿qué hace? Está organizado en torno a lo cual es arte del pastor, o sea, en torno a su redil, a sus ovejas, ¿no? Y el real pastor, ¿sí? Cuida de ellas, porque justamente es arte de pastor, o sea, su fin es atender a lo cual gobierna, ¿no? En este caso a su redil, a sus ovejas, bueyes, lo que tenga, ¿no? ¿Sí? Ese es el verdadero arte del pastor, no aquel que se beneficia de acuerdo a ellas, ¿no? Sino más bien el que las cuida, ¿no? ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque todo gobierno está organizado en cuanto dice, no tiene ninguna otra cosa que al sumo bien, ¿no? Al belistos, al sumo bien. Todo gobierno quiere aspirar al sumo bien, dice, ¿no? ¿Sí? Entonces, justamente por eso no es correcto, pues, el ejemplo que puso anteriormente, ¿no? ¿Mm?
al sumo bien, ¿no? De aquel que es su gobernado, por cierto, ¿ah? O sea, no es al sumo bien mío, sino al sumo bien de quienes están a mi cargo, ¿no? ¿Sí? Ese es el que gobierna de verdad, ¿no? No aquel que se beneficia así, sino que al que beneficia a los demás. Ya, pero justamente, ya que esto es así, nadie está dispuesto a gobernar voluntariamente, pues. Porque claro, si yo gobernara voluntariamente, estaría siendo un tonto, porque estaría beneficiando a los demás y no a mí mismo, ¿no? Entonces, justamente cuando alguien se decide gobernar, va a demandar un salario. Y acá hablando un poco del salario, ustedes ya lo vieron, ¿no? El salario es algo que se añade justamente a las artes, ¿sí? Y bueno, esto no las distorsiona, sino que más bien, ¿no? Le da simplemente esa característica de ganar un salario por hacer un arte, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí lo discuten, ¿sí? Y llega aquí, ¿no? Ningún arte ni gobierno organizaría lo que beneficia a sí mismo, sino que, como se llama antes, organiza y dispone de lo que beneficia al gobernado. Bien, está repitiendo lo que ya dijimos, ya que habla de que el gobernado, digo que el gobernante exige un salario, ¿no? Porque no se ve beneficiado, está repitiendo la idea para reforzarla, ¿sí? Y luego dice algo en lo cual ya entra Glaucón y ya estamos también llegando al punto con el cual iniciamos, ¿no? Dice, según parece, ¿no? Es necesario, según parece, asignar una remuneración a los que estén prestos a gobernar, ¿sí? Y ahora, ¿esa remuneración cómo es? Pueden ser dinero, pueden ser honores, o también puede ser castigo, dice, ¿no? En caso no estuviera dispuesto a gobernar. Y ahí Glaucón interviene y dice, pero ¿cómo es esto de que vamos a remunerarlos con castigo? Es raro, ¿no? ¿Cómo te voy a pagar con castigo? Bueno, entonces ahí es justamente lo que dice Sócrates, ¿no? Sí. Que los hombres de bien, cuando gobiernan, no lo hacen con miras a tener dinero, ni honores, ni reconocimiento, ¿no? Porque eso les parece a ellos bajo, como son hombres de bien, ¿no? Eh, esas cosas no les llaman la atención, no los seducen, no los persuaden a gobernar, pero sí que los persuade a gobernar el castigo. ¿Y cuál es el castigo? Ser gobernado por alguien peor, ¿sí? Y ahí pone el ejemplo, ¿no? Mira, si hubiera un estado de hombres de bien, ellos lucharían por no ser gobernantes. ¿Mm? Al contrario de lo que pasa en nuestros países, diríamos, ¿no? En general, ¿no? Se pelean por gobernar, ¿no? Ahí se pelearía más bien por no gobernar, ¿no? Sería lo contrario, claro, porque nuevamente, ¿no? Quien gobierna, gobierna no para sí, sino gobierna para quienes están pues bajo su techo, ¿no? Bajo su disposición. Bien, y ahí queda la discusión hasta el momento, ¿no? ¿Sí? Y ya luego nuevamente va a entrar Trasímaco a conversar con Sócrates sobre lo que han dicho. Esto pues, esta es la segunda escena. ¿Qué les parece? ¿Creen que este realmente es un peor castigo, ser gobernado por alguien peor? ¿Sí? Creo que nuestros países latinoamericanos lo sufren cada día, ¿verdad? No sé si los mejores están en el gobierno. Muy difícil decir eso, ¿no? Con todo lo que se ve a diario, corrupción y demás, ¿no? No sé, se mantiene todavía esta idea de que el gobernante gobierna para los gobernados, o quizás los gobernantes piensan que cuando tienen que llegar al poder, ellos tienen que beneficiarse, ¿no? ¿Sí? ¿No sé, algún comentario sobre esta segunda escena? Kenny, te escucho. No sé, pero a mí me da la impresión de que se ha vuelto, o sea, ya con esta exacerbación poblacional que existe, este aumento demográfico, las cuestiones de los oficios se han vuelto cada vez más distanciadas, ¿no? Del conocimiento inmediato. O sea, Ujú. realmente uno sabe todo lo que implica ser un político. La Mm, intuición pareciera decir que fuera más bien un concurso de popularidad para ser elegido antes de buscar a un tipo con la mejor capacidad para gobernar. Pareciera que las personalidades elegidas tienen que ver con el atractivo que generan a la población y así pues las encuestas realmente se modifican semana tras semana de acuerdo a las noticias como se van dando, ¿no? Pero no sé mm, si eso ocurre también con todo lo demás. Pareciera que de todas maneras las cuestiones políticas tienen una implicancia mayor dentro de la sociedad. O sea, las consecuencias realmente pueden ser mucho más graves cuando se cometen los errores desde esos niveles de poder. mm. Pero no sé si sucede eso mismo con otro tipo
de profesiones. Yo tengo la sospecha de que sí, porque hay ciertas cosas que, por ejemplo, uno podría subestimar, desde las cosas más prácticas y simples, ¿no? Como, no lo sé, imaginemos el trabajo de un albañil, de un zapatero, de un carpintero, que parecieran como oficios menores. Sin embargo, también conservan dentro de sí alguna manera de ser especial que no cualquiera simplemente haciéndolo un par de semanas ya podría conseguir, ¿no? Pero sin embargo, de todas maneras, eh, es necesario afirmar de que no, las consecuencias que acarree, pues, digamos, hacer mal un mueble, una mesa, una silla, no son tan grandes, por supuesto, como las que un político podría Claro. desencadenar a partir de decisiones equivocadas, ¿no? Ujú. Así que entiendo que las consecuencias son mayores en tanto el poder concedido sea mayor. El problema de que en las ciudades actuales, ¿no? Modernas, el nivel de relación entre las personas es tan impersonal, es tan abstracto, que pareciera que sus soluciones también fueran también abstractas, no simplemente prácticas. Mm. Por ejemplo, incluso ya creo que en el momento actual es muy difícil decir que existe un sentimiento de barrio. Yo ya crecí, creo, cuando ese sentimiento de barrio se estaba aplacando. Yo recuerdo que antes habían incluso barrios rivales, o conocían, los muchachos de la cuadra se conocían bien, formaban grupúsculos dentro de su propia urbanización, de Ujú. tal manera de que se formaban pequeñas tribus, ¿no? Con una Sí. identidad bastante definida. Actualmente yo creo que eso ya se ha extraviado casi en su totalidad, y las relaciones tribales que se empiezan a formar vienen a ser incluso más abstractas, tienen que ver más con valores, ideologías, visiones políticas, ya no de forma más prácticas, ¿no? Como por ejemplo, lo más probable es que un barrio se formaba por una migración conjunta de personas que venían más o menos del mismo lugar y por tanto tenían las mismas costumbres y cierta semejanza racial, étnica. Sí. Entonces, eso ahora ya casi no existe. Los jóvenes se mudan a barrios de mejor organización, de mayor estatus. Entonces salen Mm. y digamos que los barrios nuevos, o perdón, las nuevas urbes o los movimientos poblacionales tienen que ver más bien con un orden económico, más que una cuestión de origen, de identidad. Entonces, como digo, ya en este nivel del desarrollo urbícola, pareciera que también las relaciones que se establecen son más abstractas, son menos prácticas, ¿no? Siendo que no era necesariamente la situación que estaba pasando en Grecia, pero de alguna forma también se podía ver eso. Ujú. Bueno, en efecto, es una situación bastante distinta a la nuestra, pero la naturaleza humana creo que sigue siendo un poco similar o muy parecida, ¿no? Justamente, claro, estos clásicos son clásicos porque nos hablan, ¿no? Y nos motivan a pensar también nuestra situación. Entonces, bueno, el político, pues, ¿no? En efecto, como dice Kenny ahorita, Natalie, un momentito, sí, sus decisiones afectan la vida de miles de personas y no millones, ¿no? Miren nada más ahorita los pleitos que hay entre Colombia y Perú, ¿no? Bueno, más de Colombia que por parte de Perú, en fin, ¿no? Sí, se quieren alistar a una guerra fronteriza, no sé. Eh, y N cosas más, ¿no? O sea, obviamente el político sí, sus decisiones mueven un montón, ¿no? Entonces, justamente es la profesión, creo, o la técnica o el arte que más cuidado debe tener, ¿no? Porque nos afecta la vida de todos, ¿no? Bueno, no lo sé. Sí, vamos, Natalie, con Natalie. Sí, yo quería comentar que, bueno, definitivamente me parece que esta es una lectura moral sobre la política, pero a mí me parece que en esta parte ya está empezando a conducir la respuesta del rey filósofo, porque está diciendo que el mejor, el más Ah, apto, ya. el bueno es el que debe gobernar porque no quiere esperar a que una mala persona, un ignorante quizá o lo que sea el gobernante. Pero aquí está el problema. ¿Qué tanto es el filósofo que el que debe ser el gobernante? ¿Qué tanto el filósofo debe ser bueno? ¿Cuáles son los paradigmas? ¿Cuáles son las cláusulas? Yo qué sé, que dice que el filósofo es realmente el bueno. ¿Por qué el filósofo debería ser ese gobernante? A mí me parece que
Más bien son dos cosas muy distintas. Ujú, ujú. Bueno, acá Natalia se está adelantando ya un poco al tema este, y en efecto, claro, al final vamos a llegar a Rey Filósofo, ¿no? Acá estamos diciendo simplemente hombres de bien, ¿no? O los mejores, ¿no? Claro, ahora de acá unos diálogos más, unos dos, ¿no? Libro tres, por ahí, ya recién se empieza a perfilar de que este, ¿no? Que está en la cima, es justamente aquel que tiene, pues, la sabiduría divina, ¿no? Ahora, ¿ese es necesariamente el filósofo? Bueno, ya lo veremos en su momento, pero sí, ya estamos perfilándonos, como dice Natalia, a ese punto, ¿no? Por eso el cerro también es bastante conocido por ahí. Eh, Le damos paso primero a Kevin, luego a Kenny, si les parece bien. A ver, Kenny, Kevin, te escuchamos. Chicos, ¿qué tal? Buenos días. Tal, Sí, Kevin. lo que a mí me llama la atención y en lo que quiero detenerme es en esta idea de que los buenos, en lugar de pelearse por el poder, van a pelearse por no tenerlo, ¿no? Por no Así es. gobernar. Sí, Y eso me hace eco con esta idea bastante comentada y difundida en nuestro ambiente de que los buenos, la gente buena no participa de política. ¿Por qué? Porque la política es X, está mal, que esto, que lo otro, bla, 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 bla. Es como que si soy bueno, no me meto en eso porque si me meto a eso, me ensucio, ¿no? mm, Ahí, eh, entendiendo el contexto en el que Platón ya está desarrollando su filosofía, podemos encontrar que tanto en esa época, obviamente salvando las distancias, como en la nuestra, hay una crisis política, ya hay un problema social que te lleva a pensar eso, ¿no? A pensar que las buenas personas no están preocupadas por gobernar a otras. Sin embargo, Platón recurre a a este argumento de la motivación en negativo, ¿no? Ya está sí, bien, no lo hagas por algo, o sea, hazlo para evitar algo. ¿Y ajá, cuál es esta motivación en negativo? En lugar de hacerlo para dominar a otros, hazlo para evitar que otros te dominen a ti. ¿Por qué? Porque él es consciente de que en su sociedad los que van a buscar ese poder son gente que no es la idónea, gente que es injusta. Y de repente eso también sería algo que nos deba resonar a nosotros, ¿no? O sea, ya no tener la idea de somos buenos, entonces no participamos de lo malo, sino si somos buenos, bueno, como lo que se considere bueno también, ¿no? Que también es claro, bastante claro, relativo, ¿no? No podemos afirmar. así es. Pero para evitar que la gente que evidentemente es negativa en la cosa común, esté dirigiendo nuestros caminos, ¿no? Eso es Ujú. lo que a mí me resonó de este capítulo. Sí, es un comentario bastante fuerte este que hace, y sí, ¿no? De hecho, ¿no? O sea, lo peor es ser gobernado por alguien peor, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así. Listo, Kenny, nuevamente escuchamos. Justamente tratando de complementar un poquito lo que dice Natalie, y es que como las relaciones sociales ya son tan grandes y se han vuelto, han llegado a un nivel de abstracción tan profunda, el gobernante o el más apto no se va a definir necesariamente por quien en la práctica lo haya logrado, sino quien haya captado, haya recibido el conocimiento teórico de cómo resolverlo de la mejor manera. Eso es a lo que voy cuando digo que cada vez las soluciones parecen ser más abstractas, Mm, y yo creo que se está viendo claro, claramente en este diálogo de Platón, porque sí, Sócrates no es ejemplo de ciudadano para nada, y sin claro. embargo tiene la autoridad seguramente demostrada, pero únicamente soportada en su palabra, únicamente sostenida dentro de su capacidad lógica y racional, no está demostrado en una práctica política directamente No, no hablando. gobierna, pues claro, sí. Exacto. No gobierna ni su casa en primer lugar, y No, sí, probablemente claro. tampoco quiere gobernar entre los muchachos que se encuentran, ¿no? Siempre habla de esa suerte de desprendimiento de tener la razón. Mm, No se puede saber con certeza si esa es una máscara, es una treta, es un ardid, pero lo cierto es que lo proclama mucho, y es que esto es lo paradójico dentro de la naturaleza de Sócrates, al menos filtrado a través de Platón, de que pareciera proponerse de que basta el conocimiento para ser realmente bueno, y, y que quien mejor diga, quien mejor lo sustente, va a ser el más apto.
una cuestión que me parece rara, me parece que tiene muchos espacios vacíos, pero que sin embargo tiene un poder de persuasión tan fuerte que a mí me sorprende particularmente en dónde se deposita esa capacidad, qué fibras toca para que sea tan eficiente siendo eh, tan cuestionable, ¿no? Siento tan frágil al mismo tiempo. Cuando uno se pone a calcularlo de forma fría, pues tú dices como un tipo que no era capaz de solventar los problemas dentro de su propia casa, intente siquiera dar las respuestas a las preguntas más profundas. Entonces pareciera que las preguntas prácticas fueran por un lado y las preguntas más elevadas pues fueran por otro camino totalmente distinto, y al parecer la autoridad mayor la tienen las preguntas más elevadas, que están al margen de las preguntas prácticas, pero no entiendo en todo caso en qué momento esto empieza a funcionar, o de repente el error está en tratar de hacer funcionar dos caminos que van por vertientes absolutamente distintas, ¿no? Ujú, ujú. No, que de hecho, justamente ahora se habla de realismo político, ¿no? Y ahí ya, ¿no? Nos dejamos de teorías y vamos a lo que funciona, ¿no? Claro, estamos ahorita en un idealismo, no sé si esa palabra existe, idealismo político, pero sí estamos en el terreno de la abstracción, ¿no? Y muy, muy cierto lo que dice Sócrates, claro, no gobernaba ni su casa y va a querer gobernar, va a querer darnos líneas de gobierno para toda una polis. Extraño eso, ¿no? Pero vamos a ver cómo se defiende al final el bueno de Sócrates. Yo se lo encontré terminado y luego Félix y ya seguimos con la escena número 3 y 4. Sí, justo les invocaba a Félix, hablando de realismo y todo eso. Bueno, ya, solamente para hacer como que un breve repaso, porque todo lo que han comentado, tanto Kenny, Kevin, Natalie, preciso, la verdad, en tanto a este apartado de la lectura de la República. Y en efecto, como lo decía también Natalie, Kenny, aquí se detecta en un principio un abordaje de lo político partiendo casi de un análisis lingüístico, ¿no? Cómo entra en semejanza el significado con el significante y cómo va dejándose de lado bueno, aquel donde se deposita bueno, el significante, o sea, el fenómeno que se manifiesta. Ya no están hablando tal vez de individuos justos o injustos, sino realmente se están yendo a aquello que es propiamente justo o injusto, ¿no? De hecho, en unas líneas mencionaba Sócrates, bueno, sí, existen personas injustas y hacen cosas injustas, pero yo quiero irme al arte en estricto, o sea, quiero irme al significado en estricto para hablar de todo esto, ¿no? Y es ahí donde efectivamente Sócrates va a ir ganando, ¿no? O sea, definitivamente, mientras más se aleja de lo real, es donde va a encontrar más coherencia dentro de su propia lógica, ¿no? Y bueno, definitivamente acá Sócrates aparece no tal vez como el personaje que nosotros conocemos histórico, que sabemos muy bien que, bueno, pinta de gobernante Sócrates no tenía, pero acá aparece como el héroe de nuestro querido, bueno, el héroe platónico aquí, ¿no? Entonces, y entre todo este esquema es el más coherente de los atenienses, o sea, es lo que tenemos, ¿no? Y es a donde lo eleva también Platón, ¿no? Y dónde encuentra su coherencia, me imagino que pues, justamente en este proceder más de acuerdo a la manifestación de la divinidad platónica, podríamos decirlo, en este ser lógico que trata de acercarse a estas ideas en lo más máximo posible, ¿no? Sin embargo, se nota pues que en el mismo Platón escapa, o sea, es que realmente escapa a cuestiones muy prácticas. El decir solamente que entre los buenos naturalmente se huye al gobierno, bueno, nuestras experiencias mandan, ¿no? Yo diría que me siento más cómoda, o mejor dicho, se ordenan, la jerarquía se muestra mucho más sencillo en un grupo ordenado, y aquellos que están a la cabeza se sienten mucho más cómodos en dirigir grupos que están ordenados, ¿no? O sea, grupos de, entre comillas, buenos, coherentes, de que saben hacer las cosas. Se siente un gusto y una tranquilidad también estar a la cabeza de un grupo así, cosa muy distinta en un grupo como nuestros países actuales,
Bueno, los congresos actuales, que es todo o sea, es un desorden completo, y evidentemente ahí puede surgir esta idea de, como le decía Kevin, de que, bueno, el bueno no se mete en política, pero básicamente es porque esto es todo un desorden. No, acá no es una comunidad de buenos, y no vas a encontrar una comunidad de buenos, eso es en efecto. Partiría yo más bien por ese diagnóstico, pero Platón me pone que en la comunidad de buenos no, más bien hay una rencilla por no ir. Tal vez sería porque tal vez uno se aleja del ocio, ¿no? Porque al final el ocio te produce cierto beneficio y toda esa cosa, pero no creo que sea en realidad un tema, un problema en una sociedad ordenada, pues ubicar este ordenamiento tanto jerárquico de gobernante y gobernado, sino que siento que sería un poco más sencillo. Y además, como no se suele dar esa parte, creo que en ese ámbito, un análisis más político no lo daría. Una sociedad de buenos, como es que va a plantear en la República, en efecto, es una perspectiva que va a buscar, pero que no se está encontrando, ¿no? Y por último, como lo había mencionado, creo que Kenny acá, en efecto, por ejemplo, en esta discusión del significado y el significante, en el caso de las artes médicas, por ejemplo, del pastor, estamos más cerca al objeto al que se aboca nuestro arte. Pero en temas de, por ejemplo, de ética o de política, sin duda estamos más alejados, ¿no? Y por ende, aquí hay más problemas en encajar aquello que viene o sea, en cuanto al concepto de lo que debería encarnar aquel que está haciendo uso, pues, del gobierno, ¿no? Entonces, sí, o sea, definitivamente todo este apartado acá que se ve podría bien también acercarse desde el lado de un estudio tal vez sociológico lingüístico, ¿no? O sea, bien puede encajar también acá. Bueno, esas anotaciones tenía en general. Okay. Bien, Jocelyn, gracias, ¿no? En efecto, ¿no? Una sociedad de buenos se ordena solo prácticamente, ¿no? Y bueno, todo lo demás también súper interesante. Vamos con Félix y ya a la escena número 3, que nos aguardan unos cuantos temitas más. ¿Te escuchamos? ¿Qué tal, Max? ¿Se me escucha? Sí, Félix. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo también con lo que han comentado, ¿no? En general, y solamente añadir algunas cosas, ¿no? Bueno, acá en este diálogo, bueno, por lo menos en la visión de Trasímaco y Sócrates vemos que ya estamos en el campo de la mera filosofía política, en el sentido de que vemos el clásico debate entre cómo comprender la política, ¿no? Si como lucha de poder, como Trasímaco lo está viendo, ¿no? A él le están preguntando quién es el hombre justo, quién es el gobernante, y efectivamente, como él lo ve en su época y como es efectivamente en la realidad misma del ser humano, el orden necesita una jerarquía, necesita alguien que ordene, y ese que ordene que efectivamente es la persona que tiene el poder, ¿no? Entonces la política se hace en base al poder, ¿no? Es lo que dice Trasímaco. O sea, no es que no es que él esté diciendo que deba ser así, sino que así son las cosas. Además, comprendamos su contexto, ¿no? Contextos de la guerra del Peloponeso, ¿no? Bueno, Grecia había visto el esplendor de Atenas, pero ahora están viendo también la decadencia de Atenas, de alguna forma, y la decadencia de Grecia y la desunión de Grecia, que tanto les había costado una unión luego de las guerras médicas, luego del triunfo con los persas. Pericles ahí está a la cabeza, él intenta hacer la unión, pero esa unión no va a durar mucho, ¿no? Y ellos están viendo precisamente también la decadencia también de las técnicas políticas que precisamente en la época de Pericles llegan a su esplendor con la primera generación de los sofistas, ¿no? En el sentido de que si es el que tiene el poder, es el que va a gobernar. En el caso de los griegos, el poder no es tanto físico, sino que en ese momento es el poder de la palabra, ¿no? El poder del debate, ¿no? Pues aparece la primera generación de los sofistas que intentan darle esa armazón a la ciudadanía nueva, a la clase media nueva, al nuevos demos, que ya había adquirido cierto nivel económico, ¿no? Y empiezan precisamente a ofrecer ese tipo de técnicas en el debate del poder político a nivel de más de la fuerza, sino a través de la palabra, de logos, ¿no? Que con el tiempo va a decaer también, ¿no? Y ahí precisamente Trasímaco es parte de esa decadencia de los sofistas, en donde entonces
como la política es un juego de poder, entonces por el poder se puede hacer absolutamente todo. Y ahí es donde Sócrates también lo coge. Ya, entonces, ¿cuál es el límite de aquel que va a llegar al poder? O sea, no tiene límites, puede llegar incluso hasta matar, hasta asesinar al enemigo, mentir, engañar, etcétera. ¿Cuál es el límite, no? Cuestión que en el caso de los sofistas de primera generación sí había un límite moral, claro, el respeto a la tradición, el respeto al valor, al honor, cuestión que ya va desapareciendo, sobre todo luego del caos que va a haber en la guerra del Peloponeso, ¿no? Ahí vienen los sofistas de tercera generación, cuarta generación, y ahí viene la decadencia, ¿no? Entonces, Sócrates y Platón ya vienen a traer otro debate, ¿no? Otra manera de entender la política, y ahí efectivamente yo coincido con ustedes. Ya no es una visión realista de la política como lo tiene Trasímaco, sino que es una visión ya a nivel más conceptual, ¿no? Lo justo, lo bueno, ¿no? El hombre virtuoso, que al final va a ser el sabio, y efectivamente él es el que debe de gobernar a nivel del estado ideal, ¿no? Pero al final vamos a ver que mismo Platón confiesa de que ese estado ideal y ese rey filósofo no existe, no va a existir tampoco, ¿no? Y él da una solución interesante, ¿no? Que Platón lo practica, ¿no? Platón es asesor de políticos, Dion de Siracusa, Dionisio de Siracusa, no solamente una vez, 3 veces. Y la primera fracasó, la segunda fracasó y la tercera también fracasó. Entonces, y ellos son tiranos, efectivamente, ¿no? Porque al final él se da cuenta que si bien no se va a poder poner el estado ideal en el mundo real, en el mundo natural, en el mundo corrupto, no podemos poner ese estado justo, eh, lo más cercano que podemos hacer es educar filosóficamente un tirano, ¿no? Es la solución que al final da en la República, pero bueno, me estoy adelantando, ¿no? Entonces, nada, solamente ver esta visión que hay entre Trasímaco, la visión más realista de la política, por eso él se lo considera como el precursor del realismo político en la antigüedad, en el mundo clásico, el precursor, ¿no? Y en cambio acá Sócrates ya está dando una visión más idealizada, más utópica de la política, del deber ser, ¿no? Ya la política con un contenido ético muy fuerte, con un contenido ético muy universal, no relativista como el de los sofistas, sino es un contenido ético metafísico incluso, ¿no? Y ahí ya viene Platón con mucha fuerza, ¿no? La cuestión del salario. La cuestión del salario es importante porque nos permite ver también la evolución política de los griegos. Al comienzo, cuando la aristocracia gobernaba, antes del nacimiento de la filosofía, eran precisamente las personas que tenían grandes empresas, empresas en el sentido de proyecto, ¿no? De proyecto económico, de administrar tu hogar, ¿no? En ese sentido de empresa, ¿no? Y ellos efectivamente eran los que administraban su oikos, ¿no? Su familia, y no solamente su familia, sino el territorio completo incluso. Poco a poco la clase media fue emergiendo y entonces la clase media también empezó a tener participación política sobre todo. Y como el aparato político empieza a crecer, ya no es una dinastía familiar, ya no solamente es una aristocracia, sino que ya empiezan a aparecer varios funcionarios públicos, digamos, aparece entonces el sistema democrático que empieza a exigir poco a poco un sueldo para los funcionarios públicos. Con Solón más o menos se quiso hacer, con Clístenes se dio la viabilidad, pero fue Pericles el que ya coloca el sueldo para los funcionarios de manera que ellos puedan mantenerse solamente viviendo como funcionarios públicos del Estado ateniense y también de las otras polis griegas, ¿no? Fue Pericles. Y ese ideal también del sueldo del funcionario público también lo va a tener Platón, o sea, es un aspecto que nace en la democracia griega y que Platón lo va a incluir también en su estado ideal, y que eso es la base, pues, del Estado moderno también, porque en el Estado moderno en el que vivimos nosotros, los funcionarios públicos precisamente tienen un sueldo, ¿no? Tienen toda una carrera pública en algunos casos, ¿no? Entonces, y ahora, con la cuestión de ahora, ¿no? La cuestión de ahora, los políticos de ahora, igual como siempre, la naturaleza humana lo dice, también siguen peleando por el poder, solamente que ahora el poder tiene un norte más económico, más lucrativo. Entonces el poder no es del virtuoso, ni del fuerte, ni del estratega, sino que el poder ahora es del que tiene plata como cancha, ¿no? Y en el Perú lo sabemos, ¿no? Ese es el poder que gobierna, el poder del dinero, de la ambición, y no solamente en el Perú, sino que en el mundo. Pero para solucionar las cuestiones, los problemas sociales, como la pobreza, ¿no? Como la desnutrición, como la falta de educación, ¿qué se usa ahí? Ahí no se usa pues el realismo político, ¿no?
ahí se usa pues las políticas públicas, que efectivamente dentro de la ciencia política nace la visión de políticas públicas que permite solucionar los problemas sociales que hay, ¿no? Desnutrición, pobreza, falta de salud, falta de agua, basura en la calle, esas cosas se hacen con políticas públicas. Los políticos, algunos de repente tendrán pues formación en políticas públicas o en ciencia política, que saben cómo se administra el Estado, porque es una técnica, como así hay la técnica de la administración de empresa, también hay la técnica de la administración pública, ¿no? Es toda una técnica. Y los políticos de ahora no tienen pues esa visión de políticas públicas, que no tiene nada que ver con lo ideológico, no tiene nada que ver con la cuestión de debate de narrativas políticas, es una cuestión meramente técnica. Si la ciudad está sucia, se limpia y hay formas para limpiar. Si a la ciudad le falta educación, hay formas para dar educación, o sea, hay maneras, ¿no? Pero los políticos están más mezclados en la lucha por el dinero, en la lucha por el poder, y detrás de ello está su cuestión ideológica, ¿no? Que a veces se desliga de una visión técnica de cómo solucionar los problemas públicos, ¿no? Que al final es la base para vivir bien. Por lo menos que satisfaga las necesidades básicas de la población, por lo menos, que sería lo básico. Entonces, Es- ya actualmente es diferente la cuestión de políticas, ¿no? Aunque eso ya a la ciudadanía no entra el debate de políticas públicas. La ciudadanía todavía está en el debate de ideologías, de ideas, de imagen del candidato, del gobernante, ¿no? Que eso es Ujú. también un poco la cuestión de la crisis social, ¿no? Pero bueno, esa es la visión. Sí, Félix, gracias. Comentarios bastante necesarios históricamente y también contextualmente, ¿no? Y es cierto, los griegos, pues, fueron reconocidos por su gran capacidad de abstracción, ¿no? Y justamente ahí vienen nuestras ideas y todo, ¿no? Pero en tema de gobierno quizás habría que leer más a los romanos, ¿no? Que estuvieron ahí por mucho tiempo, ¿no? Con sus imperios. Quizás si leemos las biografías de los grandes emperadores, ¿no? Y vemos cómo realmente gobernaban, ¿no? Una Roma que estaba, pues, repleta de traidores, conflictos en las fronteras, ¿no? Quizás ahí nos podemos educar un poco más, ¿no? ¿Cómo habrá leído un romano a Platón? Bueno, creo que Cicerón tiene por ahí un sobre la República. Quizás por ahí lo comentamos en alguna sesión. Y en efecto, actualmente, pues, el tema de la técnica y de la política, eh, que ese estudio, pues, lo tienen unos cuantos nada más, ¿no? Si es que lo tienen también. La profesionalización de la política es bastante urgente, diría en nuestro contexto. Pero si no sigues teniéndonos, ahí también Natalia deja un comentario en el chat. Vamos con la escena número 3 y nuevamente volvemos con Sócrates y Trasímaco debatiendo sobre lo justo y lo injusto, la acción injusta y la acción justa, y a ver a dónde llegamos. Bien, entonces comenzamos. Vamos de la 348B a la 350D. Esto es corto nada más, menos de 10 incluso. Y empezamos. A ver, 3, 2, 1 y ya. Pues entonces, Trasímaco, vuelve al comienzo y respóndenos. ¿Afirmas que la completa injusticia es más provechosa que la justicia plena? Claro que lo afirmo. Y también he dicho por qué. Y bien, veamos de qué modo hablas de estas dos cosas. ¿Calificas una de excelencia y de malogro la otra? Sí, Por tanto, ¿calificas a la justicia de excelencia y a la injusticia de malogro? probablemente, mi gracioso amigo, puesto que digo que la injusticia da provecho y la justicia no. Pues entonces, ¿qué afirmas? Lo contrario. En tal caso, la justicia es malogro No, más bien una genuina candidez. y a la injusticia la llamas mala predisposición. No, sino buen sentido. ¿Y también crees, Trasímaco, que los injustos son inteligentes y buenos? Sí, al menos los que pueden obrar de modo completamente injusto y que tienen el poder de someter a estados y a pueblos enteros. Tú piensas, tal vez, que me refiero a los cortadores de bolsas. Incluso esto da provecho también si pasa inadvertido, pero lo que es digno de mención no es eso, sino las cosas de que acabo de hablar. No, me doy bien cuenta de lo que quieres decir. Pero me asombra que coloques a la injusticia en la sección de la excelencia y de la sabiduría y a la justicia en la sección contraria. Sin embargo, así los coloco, por cierto. Esto es ahora algo más sólido, mi amigo, y ya no es fácil poder contestarlo.
Si hubieses afirmado en efecto que la injusticia da provecho, pero concordaras con otros en que es maldad y algo vergonzoso, podríamos replicar hablando conforme al uso habitual de estas palabras, pero ahora es patente que dirás que es una cosa bella y vigorosa y que le atribuirás todo lo demás que atribuimos a lo justo, ya que has tenido la audacia de colocar a la injusticia en la sección de la excelencia y de la sabiduría. Adivinas perfectamente, la verdad. Sin embargo, no debo vacilar en proseguir el examen del argumento, al menos mientras disponga lo que dices es lo que piensas, pues me da la impresión, Trasímaco, de que ahora realmente no bromeas, sino que dices lo que crees acerca de la verdad de estas cosas. ¿Y qué diferencia te hace el que lo crea o no? Más bien refuta mi argumentación. No hay ninguna diferencia, pero trata de responder también a esto. ¿Te parece que el hombre justo quiere superar en algo a otro justo? De ningún modo. Pues en tal caso no sería tan encantador y cándido como es. Y tampoco está dispuesto a superar a la acción justa. Tampoco. ¿Consideraría valioso, en cambio, superar al injusto y creería que eso es justo o pensaría que no es justo? Creería que es justo superar al injusto y lo consideraría valioso, pero no lo lograría. Esto último no es lo que te pregunté, sino solo si el justo no consideraría valioso ni querría superar al justo, más sí al injusto. Sí, así es. Y en lo que hace al injusto, ¿acaso consideraría valioso aventajar al justo y a la acción justa? Y cómo no, si precisamente es el que considera valioso superar a todos. Por consiguiente, el injusto luchará para aventajar al hombre injusto y a la acción injusta, de modo de lograr mucho más que todos. Así es. Afirmemos esto entonces. El justo no tratará de aventajar a su semejante, sino a su contrario, mientras el injusto tratará de aventajar tanto a su semejante como a su contrario. Muy bien dicho. Ahora bien, el injusto es inteligente y bueno, el justo ni una cosa ni la otra. Efectivamente. Por consiguiente, el injusto se parece al inteligente y al bueno, mientras que el injusto no se parece a estos. ¿Y cómo no ha de parecérseles aquel que es como ellos, en tanto el otro no? Muy bien, por lo tanto, cada uno de ellos es tal como aquellos a quienes se parece. Pero no veo de qué otro modo podría ser. Está bien, Trasímaco, ¿llamas músico a alguien y a otro no músico? Sí, ¿Y a cuál de ellos dices que es inteligente y a cuál llamas tonto? por supuesto, digo que el músico es inteligente y el no músico es tonto. Y en lo que uno es inteligente es también bueno, mientras que en ese sentido el tonto es malo. Así es. De respecto al médico, hablaremos del mismo modo. Ujú, del mismo modo. ¿Y te parece, mi excelente amigo, que un buen músico, al templar la lira, quiere aventajar a otro músico en cuanto a poner tensas las cuerdas o aflojarlas y considera valioso aventajarlo en eso? No, claro que no. Pero querrá aventajar en esa actividad a quien no sea músico. Forzosamente. Y en cuanto al médico, cuando prescribe un régimen de comidas y bebidas, ¿te parece que quiere aventajar a un médico o a la profesión de médico? Sin duda que no. Pero querrá aventajar en esto a quien no sea médico. Claro. Mira ahora, respecto de cualquier conocimiento artesanal o de la ausencia del mismo, si te parece que el conocedor de un arte quiere lograr en lo que hace o dice más que otro conocedor de ese arte, en lugar de obtener lo mismo que su semejante en dicha actividad. Parecería forzoso que sea de la segunda manera. Y el que desconoce el arte no trataría de aventajar tanto al conocedor de dicho arte como igualmente al que lo desconoce. Tal vez. Y el conocedor es sabio, Sí, y el sabio es bueno. sí. En tal caso, el que es bueno y sabio no querrá aventajar a su semejante, sino su contrario. Así parece. El malo e ignorante, en cambio, querrá aventajar tanto a su semejante como a su contrario. Es manifiesto. Pues bien, Trasímaco, el injusto nos parecía que querría aventajar tanto a su contrario como a su semejante. ¿Acaso no decías eso? Sí, Y vimos que el justo no quiere aventajar a su semejante, sino a su contrario. sí. En tal caso, el justo se parece al sabio y bueno, el injusto al malo e ignorante. Probablemente. Pero, ¿no nos hemos puesto de acuerdo además en que cada uno de ellos es tal como aquellos a los que cada uno se parece? En efecto, lo hemos acordado. Por lo tanto, el justo se nos ha revelado como bueno y sabio, en tanto el injusto como ignorante y malo. Trasímaco convino en esto, pero no tan fácilmente como lo narra ahora, sino que lo hizo compelido y a regañadientes,
con gran sudor, más aún por el calor que había. Entonces ve algo que nunca había visto antes. Trasímaco enrojecía. Bien, pues, es una cortita nada más, solamente para un poco refrescar también la conversación y seguir pues con el argumento lógico, ¿verdad? La injusticia da provecho. La injusticia significa tener buen sentido, mira, ¿no? Es prácticamente lo que haríamos, ¿no? Si es que no estuviéramos compelidos a hacer las cosas justas, ¿no? En cambio, la justicia no da provecho y la justicia es genuina candidez, ¿no? Esa es mera inocencia nada más. Ser justo es para inocentes, ser injusto es para personas que tienen sentido común. Prácticamente eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Trasímaco dice que los injustos son inteligentes y buenos, de acuerdo a la pregunta de Sócrates, ¿no? Y que tienen el poder de someter, ¿sí? La injusticia lo coloca en el terreno de la excelencia, es decir, de la virtud, ¿sí? De la arete, ¿ya? Ahí dice, como dice excelencia, tendamos el arete, ¿no? Ahí lo coloca, ¿no? Y pues justamente Sócrates se sorprende de esto y dice, pero qué raro que pongas tú a la injusticia en el terreno de la excelencia y a la justicia no, ¿sí? Bien, ahora sigamos hablando y sigamos razonando, dice, ¿no? El justo, dice, no quiere superar a otro justo, ni a la acción justa, pero sí quiere superar al injusto. El injusto, en cambio, quiere superar tanto al justo como al injusto y también, por supuesto, que a la acción injusta, ¿sí? Ahora, según cómo está construyendo el argumento, este injusto, dice, se parece al inteligente y al bueno, ok, ya. Sigamos hablando, dice, ¿no? Ahora, dice que el que sabe un arte, y acá viene justamente ya el punto de quiebre, ¿no? Para que justamente lo anterior que se ha afirmado devenga no lo contrario, ¿no? Es mera racionalidad nada más, mero razonamiento. Sócrates le hace decir a Trasímaco, le hace afirmar eh, que el arte, ¿no? Que el arte no busca superar, ¿no? Que aquel que practica un arte no busca superar a quien que practica el mismo arte, sino más bien aquel que no tiene ese arte, ¿no? ¿Sí? Ese es el argumento, ¿sí? El que sabe un arte solo busca superar al ignorante, no al que también tiene ese arte. O sea, no hay como que competencia entre los que hacen el mismo arte, sino más bien el que tiene el arte busca superar a aquellos que no lo tienen, ¿sí? A quienes carecen de ese conocimiento. Bien, entonces, con esto una vez aceptado, ya todo lo anterior nuevamente se modifica, ¿no? Dice, el bueno y el sabio no quiere aventajar a sus semejantes, sino a su contrario. En cambio, el malo e ignorante sí quiere aventajar a sus semejantes y a su contrario. Entonces, según lo dicho anteriormente, pues el justo ya no sería malo e ignorante, sino el justo sería sabio y bueno, y el injusto sería malo e ignorante, ¿no? Y con eso queda refutado justamente la argumentación de Trasímaco. Y como dijeron ustedes, ¿no? Esto es mera lógica, nada más. Están jugando con las palabras, los términos, y están poniéndose a prueba, claro, en cuanto a su capacidad de razonar, ¿no? Y acá Sócrates, pues, siempre va a salir ganador, bueno, en fin, ¿no? Va a tener la mayor ventaja porque él está conduciendo la argumentación, ¿no? Y de esto se va a dar cuenta también Trasímaco, en esta última escena ya. Sí, creo que vamos viendo la última escena, si no hay una consulta más. Porque Trasímaco dice, mira, yo te voy a responder, pero en verdad no quiero responderte ya me cansaste, voy a responderte porque, en fin, ¿no? Por la concordia que hay entre nosotros. Pero te voy a dejar ganar, ¿no? Prácticamente le dice eso, o porque está cansado, o porque ya no quiere seguir debatiendo, pero se nota que Trasímaco está bastante fastidiado, porque ya Sócrates le está dando la vuelta a sus argumentos, ¿no? Y pues va a terminar el diálogo más o menos con esa actitud, ¿no? Y Sócrates va a estar triunfante, pero a la vez va a estar un poco también incómodo al final. Y ya veremos por qué, ¿no? Porque a pesar de ganar en este debate, Sócrates se mantiene poco receloso de las respuestas que él mismo ha dado. Bien, entonces vamos a la cuarta escena y con esto ya cerramos y ya las palabras finales también. Escena 4, vamos de la 350D hasta la 354C, que es la línea donde ya acaba el primer libro de la República. Bien, estamos nuevamente con Sócrates y Trasímaco y comienzo la narración. Vamos en 3, 2, 1 y ya. Ahora bien, después de que hubimos convenido en que la justicia es excelencia y sabiduría, y la injusticia, en cambio, malogro e ignorancia, dije, bien, demos esto por establecido, pero también hemos dicho que la injusticia es vigorosa, ¿recuerdas, Trasímaco? Recuerdo, pero no estoy conforme con lo que acabas de decir, y tendría bastante que hablar de estas cosas. Claro que si lo hiciera, bien sé que dirías que estoy arengando. De modo que, o bien me dejas hablar como quiero, o bien si quieres preguntar, pregunta. Y yo te diré, está bien, como las viejas que cuentan las leyendas, asintiendo o disintiendo con la cabeza.
pero de modo que en ningún caso sea en contra de tu propia opinión. Del modo que te plazca, puesto que no me permites hablar. ¿Quieres algo más que eso? En nombre de Zeus, nada más. Si obras así, hazlo, yo preguntaré. Pregunta, pues. Te preguntaré lo que acabo de preguntar, a fin de examinar la cuestión ordenadamente. ¿Cuál es la relación entre la justicia y la injusticia? Hace un momento ha sido dicho que la injusticia es más poderosa y más fuerte que la justicia, pero ahora añadí, si la justicia es sabiduría y excelencia, pienso que se manifiesta fácilmente más fuerte que la injusticia, puesto que que la injusticia es ignorancia, nadie lo desconocería. Mas no deseo valerme de algo tan simple, Trasímaco. Prefiero examinarlo de otro modo. Dices que un estado puede ser injusto e intentar someter injustamente a otros estados, o haberlos sometido ya, incluso mantener sometidos bajo así muchos estados. Claro. Y el mejor estado, que es el injusto, lo llevará a cabo antes que ningún otro y del modo más perfecto. Comprendo, porque esta era tu tesis. Pero respecto de ella examino lo siguiente. ¿El estado que llega a prevalecer sobre otro ha de mantener ese poder sin justicia o le será forzoso contar con la justicia? Si fuera como tú acabas de decir, que la justicia es sabiduría, tendría que contar con justicia. Pero si es como yo he dicho, con injusticia. Estoy encantado, Trasímaco, porque no te limitas a sentir y disentir con la cabeza, sino que también respondes tan brillantemente. Lo hago para complacerte. Y lo haces muy bien. Pero ahora dime esto, también para complacerme. ¿Te parece que un estado o un ejército o una banda de piratas o de ladrones o cualquier otro grupo que se propusiera hacer en común algo injusto podría tener éxito si cometieran injusticias entre sí? No, por cierto. Y si no las cometieran, sería más probable que tuvieran éxito. Seguramente. En efecto, Trasímaco, la injusticia produce entre los hombres discordias, odios y disputas. La justicia, en cambio, concordia y amistad, ¿no es así? Aceptémoslo, para no discutir contigo. Pero lo haces muy bien, mi excelente amigo. Y ahora dime esto. Si la obra de la injusticia es crear odio allí donde se encuentre, al surgir entre hombres libres o bien entre esclavos, ¿no hará que se odien y disputen entre sí de modo que sean incapaces de ser juntos algo en común? Sin duda. Y si surge entre dos personas, ¿no discutirán y se odiarán y llegarán a ser tan enemigos entre sí como lo son de los justos? Sí, llegarán a hacerlo. ¿Y esta propiedad la perderá la injusticia en caso de que surja en un solo hombre, admirable Trasímaco, o en nada disminuiría? En nada disminuiría. Por consiguiente, sea que surja en un estado, en una familia, en un ejército, en donde sea, aparece siempre contando con la propiedad de producir, primeramente, la incapacidad de obrar en conjunto a raíz de las disputas y discordias, y en segundo lugar, la existencia de una enemistad tanto consigo mismo como con cualquier otro y con el justo. ¿No es así? Así es. Y cuando se encuentra en un solo hombre, pienso, producirá todas las obras que corresponden a su naturaleza. Primeramente, la incapacidad de obrar, poniéndolo en conflicto y en desacuerdo consigo mismo. Y en segundo lugar, lo tornará hostil tanto consigo mismo como con los justos. ¿No es acaso así? Sí, Ahora bien, también los dioses son justos, ¿no, mi amigo? que lo sean. En tal caso, Trasímaco, el injusto será hostil a los dioses y el justo será amigo de ellos. Disfruta del argumento sin temor a mi réplica, pues yo no te he de contradecir, para no volverme odioso a tus amigos. Y bien, completa lo que queda del festín, respondiéndome como hasta ahora, pues los justos aparecen como más sabios, mejores y más capaces de actuar, mientras los injustos no pueden hacer nada juntos. Y si decimos que algunas veces, aun siendo injustos, hacen algo juntos en común y con vigor, no diremos la verdad en ningún sentido. En efecto, si fueran completamente injustos, no se habrían abstenido de enfrentarse entre sí, sino que evidentemente anidaba en ellos algo de justicia, lo que les impedía atacarse entre sí mientras cometían injusticias contra otros, y gracias a ella han hecho lo que han hecho. Esto es, se han abocado a obrar injustamente cuando estaban perjudicados solo a medias por la injusticia, ya que los que estuvieran completamente depravados y fueran completamente injustos no hubiesen podido hacer nada. Que estas cosas sean así lo comprendo, pero no como tú las expusiste al comienzo. Ahora debemos examinar si los justos viven mejor que los injustos y si son más felices, que es lo que anteriormente propusimos. Por cierto, eso me parece claro, al menos así lo creo, a partir de lo que
hemos estado diciendo. No obstante, hay que examinarlo mejor, pues no es un tema cualquiera, sino que concierne a cuál es el modo en que se debe vivir. Examínalo entonces. Lo examinaré. Dime, ¿te parece que hay una función propia del caballo? Me parece que sí. Y lo que admites como función del caballo, al igual que en cualquier otro caso, no es, no es lo que solo aquel hace o lo que él hace mejor. No comprendo. Veamos de este otro modo. ¿Puedes ver con otra cosa que con los ojos? No, por cierto, ¿Y puedes oír con otra cosa que con los oídos? de ningún modo. En tal caso, sería correcto que dijéramos que ver y oír son funciones de esos órganos. Ciertamente. Ahora bien, ¿podrías cortar un sarmiento de una vid con un cuchillo o con un cincel y con otras herramientas análogas? Sí que podría. Sin embargo, me parece que con ninguna de ellas se podaría la vid tan apropiadamente como con una podadera que ha sido fabricada para ello. Es verdad. ¿Admitiremos en consecuencia que podar la vid es función de la podadera? Admitámoslo. Creo que ahora comprenderás mejor lo que te preguntaba hace un momento cuando querías si la función de cada cosa es o no lo que solo ella cumple o lo que esa cosa cumple más apropiadamente. Efectivamente, comprendo. Y me parece que eso es la función de cada cosa. Bien, ¿y no te parece que hay una excelencia para cada cosa que viene asignada una función? Pero volvamos a lo dicho antes. ¿No decíamos que los ojos tienen una función? Sí, tienen una función ¿Y no tienen los ojos también una excelencia? también. Pero además, había una función de los oídos Sí, y por consiguiente también una excelencia. sí, también. ¿Y no sucede lo mismo respecto de todas las demás cosas? Lo mismo. Y bien, ¿acaso los ojos podrían alguna vez cumplir adecuadamente su función si no cuentan con su propia excelencia, sino en su lugar con una falencia? Claro que no, ya que seguramente quieres decir que tienen la ceguera en lugar de la vista. Cualquiera que sea su excelencia, pues todavía no pregunto esto, sino si las cosas que tienen una función la cumplen bien gracias a la propia excelencia, pero mal con su malogro. Eso es cierto, Por consiguiente, también los oídos privados de su excelencia cumplirán mal su función. por cierto. ¿Le aplicaremos a todas las cosas el mismo argumento? Me parece que sí. Bien, después de esto debemos examinar lo siguiente. Hay funciones del alma que ninguna otra cosa distinta de ella podría cumplir. Por ejemplo, el prestar atención, el gobernar, el deliberar y todo lo de esa índole. ¿Será correcto que atribuyamos estas funciones a otra cosa que al alma y diremos que son propias de esta? Las atribuiremos al alma. Y respecto del vivir, diremos que es una función del alma. Claro, por encima de todo. ¿El alma tiene, por ende, una excelencia? Así es. Y una vez Trasímaco, ¿el alma cumplirá bien sus funciones si está privada de su propia excelencia o le será imposible? Le será imposible. Forzoso es, por consiguiente, gobernar y prestar atención mal con un alma mala, con un alma buena, hacer bien todas esas cosas. Forzoso. ¿Y no habíamos convenido que la justicia es excelencia y la justicia malogro de aquella? En efecto, El alma justa, por ende, el hombre justo vivirá bien, el injusto, en cambio, mal. según tu argumento, es manifiesto. Pero precisamente quien vive bien es feliz y bienaventurado, al contrario del que vive mal. Así es. Por lo tanto, el justo es feliz y el injusto desdichado. Admitámoslo. Ahora bien, no se obtiene provecho al ser desdichado, sino al ser feliz. Claro. En tal caso, bienaventurado Trasímaco, es más provechosa la justicia que la injusticia. Bien, Sócrates, ya tienes un festín para honrar a la diosa Bendiz. A ti te lo debo, Trasímaco, por haber sido tan amable conmigo y cesar de irritarte. Si a pesar de eso no lo disfruto, no es por tu causa, sino por la mía. En efecto, tal como los glotones engullen vorazmente cada nuevo manjar que les sirven antes de saborear el anterior de modo adecuado, así me parece que yo, antes de hallar lo que debíamos examinar primeramente, o sea, qué es lo justo, lo he dejado de lado y me he abocado al examen de si lo justo es ignorancia o sabiduría y excelencia. Y luego, al ocurrírseme la cuestión de si la injusticia es más provechosa que la justicia, no he podido abstenerme de pasar del asunto anterior a este.
De modo que el resultado del diálogo es que ahora no sé nada. En efecto, puesto que no sé qué es lo justo, mucho menos he de saber si es excelencia o no, ni si quien lo posee es feliz o infeliz. Bien, llegamos al final del primer libro de la República, ¿sí? Y llegamos al final con un Sócrates triunfante, pero reticente, ¿no? Todavía un poco con la sospecha de que se ha ido por un camino que no debía ir, ¿no? Y ya lo vemos diciendo en qué se ha equivocado, pero antes demos un pequeño repaso de lo que se ha dicho. Trasímaco está obviamente fastidiado, ¿verdad? No le permiten hablar él lo mismo hasta que lo dice, ya simplemente va a responder, ya no quiere molestarse, pues no, ya dice, bueno, le respondré nomás. Bien. ¿Qué es la justicia? Dice la justicia, o sea, la dicaiosine es arete y sofía, o sea, es excelencia y sabiduría, ¿no? Es virtud, también se puede traducir arete. Mientras que la adiquía, es decir, la injusticia, es caquía y amatía, ¿no? Caquía, acá lo traducen como malogro, caquía quiere decir todo lo malo, ¿no? En aspecto ético y también estético. Y la amatía es lo contrario del matés, o sea, es la ignorancia, ¿no? Porque el matés es el saber también, es lo que se aprende. La amatía es lo que obviamente no se aprende, ignorancia, ¿no? Ahora bien, ya quedó eso establecido, para menos, para Sócrates al menos, ahora van a preguntarse por si la justicia también es vigorosa, ¿no? Sí, también es girón. Bueno, ahí Trasímaco hace su pequeña, ¿no? Su pequeña salvedad, dice, bueno, no estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero te voy a seguir respondiendo. Y ahí sigue la argumentación, ¿verdad? Y hablan sobre el estado injusto, dice, ¿no? Ahora, el estado injusto puede someter a otros estados, sí. Ahora, pero ¿cómo mantiene el poder? Si solamente se mantiene como injusto o si también requiere de justicia, ¿no? Entonces ahí llegamos a la conclusión de que también necesita justicia, porque claro, si un estado fuera completamente injusto, en general, si toda organización fuera completamente injusta, ella misma se devoraría, ¿no? Divide y vencerás, decían los romanos, ¿no? Divide y vencerás, ¿no? Claro, si es una organización en la que todos se pelean entre sí, eso no, una casa dividida no puede prevalecer, ¿no? Entonces, necesariamente necesita algo de concordia, algo de amistad, y eso lo provoca la justicia, porque la injusticia produce todo lo contrario, produce discordia, produce odio, ¿no? Produce constante enfrentamiento entre sus miembros. Entonces, Sócrates, pues con esa lógica que le caracteriza, le hace reconocer a Trasímaco que necesariamente tiene que haber algo de justicia ahí, si no, esa organización no podría haber hecho lo que hace, ¿no? No podrían hacer nada en tal caso, ¿verdad? Ahora, este injusto, ¿no? Que se caracteriza por ser hostil, también es hostil ante los dioses, ¿no? En cambio, el justo es amigo de los dioses, ¿sí? Ahí estamos llegando a un terreno ya sacro, ¿verdad? Bien, lo dejan ahí y van a un nuevo problema. El tema de quiénes viven mejor, si los justos o los injustos, ¿no? Ya empiezan hablando de la función de cada cosa, ¿no? ¿Qué es la función de cada cosa? La función de cada cosa es aquella cual esa cosa lo cumple apropiadamente, ¿no? Como la función del cuchillo es cortar, en fin, acá te ponen el ejemplo de la podadora de vid, ¿sí? Tú puedes usar un cuchillo, puedes usar un cincel para hacer eso, pero nada va a cumplir mejor que justamente la podadora porque ha sido hecha justamente para esa función. Ahora, ¿hay una excelencia para cada función? Hay una excelencia, ¿no? Seguimos con los ejemplos y llegan al tema del alma, ¿sí? Llegan al tema de las funciones del alma. Ahora, ¿qué funciones tiene el alma? Bueno, prestar atención, gobernar, deliberar, vivir, ¿no? ¿Sí? Ahora, como ya se ha quedado pues establecido que cada función tiene una excelencia, pues obviamente el alma también, ¿no? Debe tener una excelencia, ¿no? Si no la tuviera, pues obraría mal las cosas que hace, ¿no? Y justamente el hacer mal, el gobernar mal, el prestar atención mal, es consecuencia de tener un alma mala, ¿sí? Y todo lo contrario, un alma buena, ¿no? Un alma buena te permite gobernar bien y atender bien. Entonces, ya la conclusión de que el justo va a vivir bien, ¿sí? Que la justicia es excelencia y que el justo es feliz, que el injusto es todo lo contrario, ¿no? El justo va a vivir mal, ¿sí? Está lleno de malogro, o sea, de caquía, ¿no? Y va a ser un desdichado. Y obviamente es mucho mejor ser feliz que desdichado. Ser feliz es más provechoso que ser desdichado, por lo tanto, la justicia es más provechosa que la injusticia, y ahí termina la argumentación y pues Trasímaco felicita, ¿no? A Sócrates. Eh, no sabemos con qué intención, bueno, obviamente es por su fastidio, en fin, ella quería que acabe. Y Sócrates pues hace este comentario de que se le ha pasado, ¿no? Que se le ha pasado el problema principal, ¿no? De esto, de qué es la justicia, ¿no? Porque se ha ido abocando el diálogo a si la justicia es provechosa, en fin, pero ¿qué es? O sea, la esencia de lo justo no se ha tocado, ¿no?
Y ahí termina, pues, el libro 1 de la República. ¿Sí? ¿Alguno de los presentes querrá decir unas palabras finales? No sé, comentar algo sobre estos asuntos. Ya se ha dicho todo, creo. ¿Sí? En el siguiente libro vamos a justamente adentrarnos en el ser de la justicia y vamos a hablar sobre el mito del anillo, ¿verdad? De Giges y demás cosas que ya se han ido, pues, avisorando en esta en este primer libro, ¿no? ¿Sí? Recordemos que la República es un conjunto en general, es todo un compendio, ¿no? Pero lo estamos separando por la distinción que hicieron, seguramente la distinción que hicieron los alejandrinos cuando tuvieron que ponerle orden a las obras de Platón, ¿verdad? Pero recordemos que originalmente la República no está dividida en libros, ¿sí? Esta es una división que se hace recientemente, ¿ya? Por temática y todo lo demás. Bien, si no hay ningún comentario final, yo se le entiendo comentario final, nos podemos ir. Sí. Yo, te escuchamos. Sí, solamente como que brindando un recordatorio de que al final este primer libro que hemos leído acá es un repaso del Gorgias prácticamente, ¿no? Que en el Gorgias precisamente no se llega a una conclusión porque toman este mismo camino, partiendo del análisis más de lo que sería el hombre justo o el hombre injusto, ¿no? Y ahora lo que va a seguir después es más bien ya ver o partir el análisis de lo justo a partir de esta cercanía ya también a la comunidad, ¿no? O sea, la expansión de cómo se aplica la justicia a nivel ya más política, ¿no? Para luego ya recién redefinir qué sería el hombre justo o injusto, ¿no? Es decir, ir por el camino, un camino distinto al que ya habíamos visto en el Gorgias, ¿no? Y otro punto chiquito nada más es que, bueno, acá también Sócrates, bueno, Platón mismo, al colocar en dos aristas como que de blanco y negro, definitivamente va a llegar a una respuesta, en este caso Sócrates Platón, va a llegar justamente a una respuesta tal vez no muy satisfactoria, ¿no? Y él mismo se percata de eso, ¿no? De hecho, el hecho mismo de que les ponga, no sé, que la comunidad de injustos sí tengan o necesite de injusticia, de justicia, mejor dicho, es volver al plano terrenal, digamos, pero cuando nos plantea al justo, no quiere colocarle nada de injusticia, ¿no? Entonces, otra vez vuelve al terreno del concepto, y entonces él mismo se está como que eh, tratando de mezclar o no se percata tal vez de esa parte, y es porque el camino que está tomando, nuevamente, el análisis de la justicia a partir del individuo justo, tal vez no le está permitiendo eso y lograr este resultado que le está buscando, ¿no? Entonces vamos a partir pues de una aplicación mucho más amplia, más universal tal vez, ¿no? Y eso es lo que va a tomar, es el camino que va a tomar en la República también, ¿no? Bueno, eso es lo que voy detectando desde en este primer libro y apartado que estamos leyendo también. Sí, Jocelyn, gracias. En efecto, llevamos una aporía, ¿no? Esto es un recordatorio de los primeros diálogos que revisamos hace unos años atrás. Y sí, pues en el Gorgias hay muchas similitudes, ¿no? Félix, te escuchamos. Sí, sí me escuchan ahí, ¿no? Sí. Ya. Bueno, sí, yo quería solamente resaltar el aspecto en el que Sócrates ya coloca, o bueno, tiene una visión de la política desde, desde el psicologismo del actor político, ¿no? Cuestión que actualmente se ha desligado mucho del análisis político. Cuando uno analiza política actualmente, si bien podríamos incluir los aspectos psíquicos y conductuales del actor, el análisis más objetivo trata de desligarse de eso, ¿no? En cambio acá lo que Sócrates hace, ¿no? Desde su visión filosófica, o en este caso Platón, claro, él está comentando de que solamente el hombre justo puede unir a un estado, ¿no? A una sociedad, porque el hombre injusto, precisamente por su naturaleza de ser de hacer injusticia, va a causar desunión, y la desunión lleva pues a la catástrofe de una ciudad o de una comunidad, ¿no? Que sería lo ilógico para un gobernante sabio y virtuoso, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece interesante, porque también es una forma que las personas que están vinculadas al gobernante puedan usar el método socrático
por lo menos este segundo paso del método socrático, que es la refutación de su método del diálogo, ¿no? Ahí él está refutando lógicamente la visión realista de Trasímaco, ¿no? Entonces, esa estructura metodológica de Sócrates puede ayudar mucho actualmente y creo que ha ayudado siempre, ¿no? Para poner límites a ese desenfreno, a esa hibris de los actores políticos, ¿no? Que muchas veces, claro, como asumen y tienen el cargo de poder, se creen pues todopoderosos, ¿no? Entonces, refutarlos, hacerles dar cuenta que lo que están haciendo está mal, es una manera para evitar precisamente que se cometan injusticias desde su puesto de poder y obviamente si se cometen injusticias van a haber problemas sociales, ¿no? Y es lo que uno siempre desea evitar, ¿no? Entonces me parece interesante y de hecho eso algunas veces se usa, ¿no? Desde, desde el contacto que se tiene con las personas que tienen poder, ¿no? Pero a pesar que se usa, no, las personas que tienen poder en las manos no hacen caso, ¿no? Omiten eso, ¿no? Y no hablo de actores pequeños, sino que, por ejemplo, podemos hablar de los actores globales como Donald Trump, como Vladimir Putin, como Xi Jinping, ¿no? Eh, entonces son los actores más y ahí tiene que ver mucho cómo ellos frenan pues su hibris, su desmesura a través de ciertas prácticas y decisiones políticas. Pero lamentablemente siempre va a haber de los dos lados, ¿no? Justo e injusto, ¿no? Para algunos Putin es justo, para otros Putin es injusto. En realidad es los dos, ¿no? Es los dos. Igual Trump, igual de la misma manera, Xi Jinping de la misma manera. O sea, los políticos tienen de las dos cosas. Lo que quiere Platón o lo que está haciendo Platón acá es crear un personaje político idealizado, ¿no? Que no tenga sombra, que no tenga el lado injusto. Cuestión que es Ujú, imposible, ¿no? Y crear una ujú, teoría política a partir de ese tipo de actor político también va a ser pues una disociación con la realidad. Y me parece ujú, que el personaje clave que derrumba toda esta visión idealista es Alejandro Magno, que está ahí nada más, a menos de sí, 100 años de la publicación y de los hechos de Platón, ¿no? Ahí nada más está precisamente el personaje que tiene poder, y no solamente es un poder humano, sino que incluso se lo sacraliza en Egipto y en Oriente, tiene poder y él es el que se impone y él es el que ordena, ¿no? Es una mm, cachetada básicamente esta visión idealizada que Platón va a proponer, ¿no? ujú, Entonces me parece interesante como, sí, 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 sí creo que es positiva esta visión de Sócrates, en donde podemos usar los argumentos lógicos para frenar la naturaleza humana que en ciertos momentos puede llegar a la desmesura y puede llegar a cometer ciertas injusticias, ¿no? Eh, pero bueno, eso al final ya también usar ese método y decir que ese método debe ser oficial y que todos deben usarlo, ya claro, eso es cuestión ya personal, ¿no? Pero pierde mucho, o sea, sí, claro. sí, 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 sí. en efecto, Bueno, eso gracias, quería Kevin. comentar. No, gracias. Sí, en efecto, a esta postura se le conoce como el intelectualismo moral, ¿no? Es el nombre que se le ha dado y justamente, ¿no? El creer que es suficiente con conocer lo bueno, ¿no? Sí, o sea, la abstracción no es suficiente como para llegar a un estado mejor. Claro, pero eh, no lo es, pues el ser humano no solamente es razonamiento, también tiene su pasión, ¿no? Sí, y los políticos, claro, uno lo puede analizar, como dice acá Félix, de forma psicológica, ¿no? Incluso hay una teoría que se llama el estudio del comportamiento, ¿no? El behavioral, que también estudia el sistema político desde ese punto de vista, pero es para complementar lo que el poder hace en sí, ¿no? O sea, es una herramienta necesaria, pero no es suficiente también, ¿sí? Desde Maquiavelo sabemos que, ¿no? El que está en el gobierno puede, así es un hombre bueno, puede cometer también injusticias, ¿no? Con tal de beneficiar a quienes justamente está gobernando, ¿no? Y pues sí, en efecto, más adelante está Alejandro y toda su gesta, ¿no? Heroica, divina, en fin, sacralizada, mitológica, que tanto refuta a Platón como al propio Aristóteles también, ¿verdad? Sí, ahí ya vamos a ver en la historia, pues, que lo que Platón dijo, a pesar de que fue refutado y nomás, ¿no? Quedó y sigue quedando para muchos, ¿no? Ya Karl Popper va a decir que justamente él es el ancestro, ¿no? De los totalitarismos, quizás lo es, quizás no, ya lo iremos viendo, ¿sí? Pero también está ahí nomás, ¿no?
Platón totalitario, ¿no? Platón dictador, Platón nazi, ¿no? Ahí ya está todo cerca de eso ahí, ¿no? Veremos qué tan cierto es o no. Damos paso a Kenny y creo que Félix nuevamente quiere conversar. Vamos, Kenny. Justamente también hay algo que contrabandea, me parece, Platón en este diálogo, justo en la última parte, que es sobre las cosas y sus funciones, ¿no? Funcionalidad de las Ajá, cosas y su sí, excelencia, ¿no? sí. Creo que también por eso mismo de repente se desprenden todas esas teorías que has puesto de último, porque entiendo yo que también el pensamiento platónico acá en este punto se ve como teleológico, ¿no? Como que todo tiene una función definida, un para qué, un por qué, un sentido de perfección que puede encontrarse dentro de, o sea, tanto en el cuerpo como con los ejemplos eh, somáticos que da, como en el entorno, ¿no? Los ejemplos más naturales como los caballos, etcétera, ¿no? Mm, Una cuestión bastante discutible, pero que ya empieza también a filtrarse dentro del pensamiento platónico, ya se empieza a hacer manifiesto, pues, ¿no? Por otro lado, tenía también no le veo a Trasímaco como un realista político, más bien como alguien bastante desvergonzado, ya bastante mm, descarado, ¿no? Como lo que llamaríamos ahora un cínico político, más que un realista político, porque entiendo yo que en el en el marco de la realidad uno eh, tendría que tomar en cuenta ciertos factores sobre los cuales las personas también emiten juicios, ¿no? Entonces, no creo que un tipo tan evidente en el ejercicio de su mala intención pueda ser tan exitoso de forma popular, porque en definitiva las personas ajá. van a preferir considerar a alguien que no tiene la voluntad, o al menos lo declara, de hacer cosas injustas en función de buscar algo más justo. Siempre este toque de la moral empieza a tener un peso mayor cuando un discurso que pretende ser inmoral y se muestra como inmoral desde el inicio, quiere tomar mayor terreno, ¿no? Aunque me imagino que también hay maneras de cómo camuflar esas formas, ¿no? Porque, por ejemplo, todo el programa comunista tiene la dictadura del proletariado y sin embargo la gente que ama la democracia pues no se atreve a tratar de desambiguar a las visiones comunistas como un efecto democrático, como la Mm, democracia en su esencia más pura, ¿no? Eh, ujú, cosa que es paradójico, es raro, ¿no? Pero como ya se sabe, de todas maneras estamos en el terreno de lo teórico y al parecer con la palabra cualquier cosa puede ser asociable, cualquier cosa puede ser vinculable, ya sea como metáfora, ya sea como un ardid de la elocuencia, ¿no? Y sin ujú. embargo puedes tratar de ser puesto a la práctica. En todo caso, ya solo para cerrar con esta pregunta, ¿cuál sería la forma al margen precisamente de esta manera que se ha instaurado actualmente también para poder resolver los problemas sociales, pero que no terminen únicamente en una cuestión abstracta, ¿no? Teórica, ¿no? Esa sería la pregunta que se me queda. Claro, claro. Bueno, es la pregunta de todo el libro, ¿verdad? De los, de toda la teoría política en general, ¿no? O sea, y siempre es circunstancial, diría, ¿no? Para empezar por ahí, ¿no? Según cómo sea nuestro contexto. Claro, puede haber un ideal, ¿no? ¿Quién no quiere la justicia, ¿no? Pero claro, justicia cuando aterriza al terreno práctico necesita ser matizada. Entonces, creo que siempre en el terreno social hay que ver el contexto, ¿no? Hay que ver lo que funciona. Y a veces las teorías eh, no son eficientes en ese sentido, ¿no? Porque son adecuadas a otro tipo de realidad de contexto, ¿no? Si no, al final terminaremos diciendo como creo que fue Lenin, ¿no? Si, peor para la realidad, ¿no? O sea, si mi teoría no se cumple en la realidad, peor para la realidad. Bueno, no queremos llegar a eso, creo, ¿no? Sino buscar el bienestar en común. Creo que lo que podríamos hacer para contestarlo en corto, ¿no? Es lo que mencionó también por ahí Félix, es educarnos en política, ¿no? Educarnos en política. Creo que eso es algo que se puede lograr, ¿no? Es algo realizable, no es un ideal, uno puede educarse en política, ¿sí? Y pues dentro del sistema que estamos, que es el democrático, bueno, creer que nuestro voto cuenta, ¿no? Al menos eso creo que por ahí puede ayudarnos en algo.
Sí, estamos empezando recién este camino, nos quedan unas 10 sesiones más, bueno, quizás 20, ya lo haremos viendo, ¿no? Y pues quédense para más información. Gracias por su atención, voy a dejar ya de grabar y nos quedamos para dar más mensajes al final.